Damas y caballeros, el show ha comenzado. Y se preguntarán, ¿qué show tienen para el día de hoy? Muy sencillo, el especial judío de los padres del cine. Todo el mundo nos ha estado preguntando cuándo van a hablar del pueblo de Israel. El pueblo de los judíos, el pueblo que Dios fue el que guió por el desierto y que hicieron todas estas hazañas que están en el Viejo Testamento de la Biblia. Y ha llegado el momento el día de hoy. Por eso que nosotros, así por casualidad, terminamos viendo dos películas sobre los judíos, hechas por judíos, todo es judío en estas películas. Se trata de Un dolor real y la otra se llama Septiembre 5. Y vamos a estar conversando sobre esas dos películas que, bueno, que por casualidad tienen todo que ver con el pueblo judío. Si a ti te gustan los judíos, este es tu capítulo. Si no te gustan, también, porque esto es para todo el mundo. El pueblo judío siempre ha estado conectado a mí. Recuerdo unas compañeras judías que conocí cuando era niño. Una era atractiva. No sé qué será de su vida ahora. Seguro está casada, por eso las casan temprano, que sea a los 20. Después sí, yo tuve un amigo judío recientemente y su hermano estaba en Israel con una esposa que le consiguieron de la misma iglesia. Sí, hacen iglesia. Bueno, no sé. Ay, ¿Cómo se llama? Te Sinagoga. pasó lo de Bastardos sin Gloria. Lo de los tres. Ese amigo sí es estereotípicamente judío, Sí. pero no tiene mucho dinero, o al menos eso dice. Porque siempre, yo me acuerdo que estábamos comprando una broma de estas, un ramen, de estos de bolsa que valen como Ajá. 50 centavos. Y él y que, no, calcula bien, porque que cada quien pague su ramen. Y yo, este Sí, es maldito, la vaina. ahí sí el estereotipo fue real. Es que esa es la cosa. Si un judío, aunque tenga mucho dinero, tú no te vas a enterar de eso. Porque claro, si te enteras, le vas a pedir y él no te quiere dar. Sí, no lo sé mucho, ¿no? Pero sí, el judaísmo siempre ha sido un tema de interés para mí. Tanto el trato de los judíos en Europa, por todos los años, pues, porque eso fue mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense, los judíos tuvieron que irse para todas partes del mundo que hasta terminaron en nuestro país de mierda que se llama Venezuela. O sea, aquí yo he visto un montón de judíos por la calle, eso que se pone así las cositas esas que son como que el pelo se lo dejan que les caiga así como una cuerdita. Yo he visto unos cuantos de esos por ahí y yo me pregunto, ¿cómo han llegado ustedes aquí? Si ustedes están allá en la Tierra Santa, lo que llaman el día de hoy, bueno, todo eso, la parte de Palestina, que ahora ocupa el Estado sionista, todo eso, ¿no? ¿Cómo han llegado hasta aquí? Imagínense, o sea, los han botado de todas partes en donde las han estado y esos dicen que es parte del plan de Dios, pues, porque los judíos se han portado mal y por eso es que siempre les pasan tragedias porque no acatan las órdenes de Dios. Ese no es el plan de Dios, Juanqui. Ese es el libre albedrío sucio No, al final de los humanos. todo lo que pasa es el plan de Dios. Entonces, los judíos lo que les está pasando, bueno, algo habrán hecho, ¿no? Eso es lo que siempre se dice. Lo que pasó, que bueno, yo he estado siguiendo pues de cerca todo este proceso histórico. Lo he estado viendo desde Kafka, que yo lo conocí, un hombre, bueno, bien acomplejado, que caminaba por ahí y tal. Lo votaron también a todos. Ese, bueno, él murió joven de una enfermedad, Franz Kafka. Pero si no hubiera muerto ahí, bueno, probablemente hubiera muerto mucho peor. Ese es el ídolo de todos los incel como tú. Yo tengo Yo soy exactamente así. Yo también soy... Un pequeño altar que le dediqué en su momento. Yo también soy un freak, soy un weirdo. Puse su foto junto con la de Borges. Prendí una vela porque, bueno, leí un libro de él, de la cucaracha y eso, el único libro que había leído en esa época. Yo también tengo un altar así, pero tengo a Napoleón, tengo al pintor austriaco, tengo a Trump, etcétera. Bueno, yo no comparto necesariamente esos ídolos, sino a otros como estos, pues hombres judíos de ciencia, de arte, de cultura. Einstein. Siempre he seguido pues ese movimiento y es porque particularmente hay una razón, ¿no? Que es entendible de por qué a los judíos los han sacado de tantos sitios. Y no es, bueno, racial, no es todo esto, es por el mismo dinero. Porque ellos son los que han, bueno, perfeccionado el arte de prestar. Lo que en algunas personas llaman usura, que es que, bueno, tú prestas y obviamente, bueno, hay un interés que debes pagar, ¿no? Pero no es que te va a prestar y, bueno, sí, toma, amigo, $50 me los das en 3 meses. Ajá, y entonces, ¿qué gano yo? Entonces, ellos te cobran la comisión, tú pagas la comisión y como, bueno, la gente es muy resentida, dice que eso es un robo, porque qué coño, qué bolas, o sea, me puso una comisión muy alta y tal, es un usurero, porque él, bueno, guarda oro y guarda toda esta riqueza, es un maldito, él presta. Y bueno, existen todos estos resentimientos, sacan a los judíos de su tierra. Bueno, no de su tierra, pues lo han sacado por todas partes del mundo, pero... Bueno, eso no fue lo que pasó. Si has leído el Antiguo Testamento, lo Coño. que es que la razón por la que los judíos, ellos primero, bueno, no existían, ¿no?
comenzaron a existir el pueblo de Israel. ¿Cómo se llamaba Israel antes de llamarse así? ¿Sabes? Palestina. Israel, el sujeto. ¿Sabías que hay una persona que se llama Israel? Por eso es que se llamó así el país. No. El pueblo de Israel es el pueblo de Jacob. Se terminó llamando Israel. ¿Sabes qué significa Israel? No. Y Rafael. Empieza a hablar. Rafael. Así se pronuncia en hebreo, por eso es que lo iba a decir así. Yo iba a decir que arameo. Israel significa lucha con Dios, luchando con Dios. Eso es lo que significa. Porque si tú has leído el Viejo Testamento, que claramente no lo has leído, porque bueno, siempre das a entender tu incultura. Es que esa cosa yo no lo entiendo. Yo lo estaba leyendo y no comprendí muy bien qué significaba. Que está ese tipo Jacob y como que se iba a ver con su hermano que era como que su enemigo y no sabía qué hacer, una cuestión así. Y de repente como que un ángel y que lo agarra por detrás, pero no lo mencionan como que un espíritu. Y entonces hay como que una pelea y él lanza a ese sujeto, pues, o sea, a ese ser que comenzó una pelea con él agarrándolo por detrás. Y luego te dan a entender y que no, es que él estaba ahí peleando con el Espíritu de Dios. Y qué mierda, o sea, imagínate. Se puso a pelear con él. Pero eso, como que la forma en que lo explican es muy rara. Que tú estás pensando que ya va, él estaba solo ahí y de repente está peleando con alguien y no te dicen quién es y como que te mencionan y que no, alguien parecía un ángel, pero no era un ángel. No sé, una cosa así que queda como en un misterio todo raro. Una lucha interna, Juanqui. No es que tiene que estar ahí dándole golpes a la nada. Y ahí fue la lucha que propia de su ser. Dios le cambió el nombre. Ya no es Jacob, sino es Israel. Y se volvió el pueblo de Israel, pues se supone que son sus descendientes. Y por eso es que estamos aquí el día de hoy, pues, o sea, para hablar sobre los descendientes de ese tipo, que han sufrido mucho. Bueno, luego más tarde vendría toda la historia de Moisés y tal, que bueno, que el pueblo de Israel no hacía caso, ¿verdad? Bueno, también está el misterio de que eso también vamos a conversarlo en este podcast, ¿no? El Arca de la Alianza, Claro. el Santo Grial, todas esas cuestiones que no las hemos hablado. Bueno, que supuestamente si tú tocabas el Arca de la Alianza, te morías. Tenía plutonio. Y hay una teoría que dice que hay una iglesia en Etiopía que tiene el Arca de la Alianza. Está encerrada ahí. Y la razón por la que creen que eso pasa, bueno, es porque no sé si son sacerdotes, monjes, no sé qué son, que como que no dejan entrar a nadie ahí, ¿verdad? Y por alguna razón, esos individuos que son los que guardan esa supuesta Arca de la Alianza en ese sitio de Etiopía, ellos y que se mueren muy temprano y que con síntomas de envenenamiento por radiación. Y las personas, por alguna razón, implican eso, pues, o sea, que como ahí hay como que una cosa santa, poderosa, etcétera, eso como que se relaciona, pues, o sea, como la radiación y eso, y ellos están guardando un gran secreto ahí y no dejan entrar a nadie. Debemos invadir Etiopía. Y si tú le preguntas a ellos, te dicen, sí, el Arca de la Alianza está ahí. Debemos entrar en Etiopía para recuperar el poder divino que, bueno, con ese sí ganamos todas las guerras. Eso es lo que hay que mandarle a Se Zelensky. supone que eso estaba en el templo de Jerusalén, pero eso lo destruyeron y nadie sabe qué pasó, o sea, nadie sabe quién se lo llevó. Y la teoría es que el hijo del rey Salomón se lo llevó y de alguna forma terminó ahí. Y por eso es que Trump, eso, hay muchas personas que están cerca de él que le están diciendo, mira Trump, lo primero que tenemos que hacer, o sea, de todos los países que vamos a invadir, Canadá, México, Groenlandia, Ucrania, etcétera, el primero que tenemos que invadir tiene que ser Etiopía. Porque imagínate, si tú vas a invadir a todos esos países y tienes el Arca de la Alianza contigo, ¿qué crees que va a pasar? Las personas cuando te vean se van a poner de rodillas y te van a alabar así como en Dune, como si tú fueras el Mati. No, porque cuando tú abras esa Arca de la Alianza te vas a dar cuenta que eso pues era simplemente material radiactivo y nosotros ya conquistamos ese arte, bueno, hace años. Hicimos bombas, hicimos todo tipo de dimensiones a Esa partir de arca ello. técnicamente no se puede abrir. O sea, ellos ya la abrieron y metieron ahí las tablas esas que escribió Dios ahí. Y ahí están como que todas las cosas más sagradas. Y por alguna razón eso, pues todo implica la muerte ahí. Pues, o sea, esto está como que encerrado en un sitio y el único que entraba ahí era como que el sacerdote. No sé cómo le llaman ellos a sus bestias esas. Pero de resto, cualquier persona que trataba de hacer eso, si tú entras como vimos en Indiana Jones, si entras en contacto, te mueres. Yo tengo que ver, yo no confío mucho en esas historias, quizás porque, bueno, muchas veces es una cosa turística, que es y que no, sí, en Italia hay 500 reliquias, o sea, el vello púbico de Cristo. La cosa es que los El no tipos sé qué. no te dejan ni verla. O sea, no es una cosa que ven acá y te cobramos entrada y verás el arca de la alianza que está aquí, sino que los tipos te dicen que no pases, este es el santuario, tenemos una cosa allá atrás y nadie la puede ver, no te muevas. O sea, una cosa que
Esos tipos son raros, no sé qué tienen ahí. Yo particularmente admiro mucho al pueblo judío porque, bueno, creo que es un pueblo muy culto de ciencia, un pueblo que, bueno, no ha adoptado el victimismo, sino más bien la valentía moral. O sea, no son unos tipos, imagínate, pues, o sea, en Estados Unidos tienes una población y el 13% que comete... No sé. No. Exacto. No voy a decir eso. ¿Problema, Miguel? ¡No, proceda! En Estados Unidos tienes como todos estos grupos que utilizan las tragedias del pasado, las cosas así como para promover la simpatía, ¿no? O la empatía que alguien pueda tener por ellos. Pero, como ha dicho una persona muy sabia, el victimismo nunca va a mover a nadie a lograr algo grande. ¿Quién lo dijo? Un youtuber, Julio no, Coco. Creí que iba a decir una vaina así que... No, Mahatma Gandhi. No, él estaba haciendo como un análisis y yo creo que es verdad. O sea, un movimiento cuya característica principal es el victimismo no motiva a nadie, sino, bueno, a hacer puras acciones estúpidas. Pues, Sí, o sea, bueno, que si los negros gringos lloran por la esclavitud el día de hoy, cuando los judíos, bueno, tuvieron que pasar por el holocausto y eso no fue hace 300 años, eso fue hace nada. Hace 80 años y fue una cosa, bueno, mucho más brutal incluso que lo de la esclavitud. Porque no era que trabajes ya, no, o sea, yo te quiero exterminar a ti como raza, de todo, o sea, toda tu familia. No es que tú vas a trabajar por mí y si haces cualquier cosa, bueno, quizás te ganas tu libertad. O sea, aquí no hay ningún chance de eso. Todos van a morir ya. Sí, que por ejemplo en ese mismo caso, el youtuber hablaba que sí de Martin Luther King. Y Eric, bueno, ese tipo no tenía un discurso y que, ay, todo lo que nos han hecho, por favor, si no nos ayudan, entonces nos van a matar a todos. No era un discurso así, sino más bien era empoderar a las personas para que entendieran que no, o sea, que no se deben dejar victimizar. O sea, que ser víctima es algo malo. Eso es lo que tienen que entender esos negros. Ser más como los judíos. Imagínate, si los negros aprendieran de los judíos, bueno, que eso pasa en Llegaron esta las patrullas película. a buscarnos. Eso siempre pasa en este podcast. Siempre nos mandan... No, pero esos policías aquí en Venezuela tú les das $50 y la cosa es que se me está acabando el dinero de tantas veces que me ha pasado esto. Pero si los negros aprendieran de los judíos como pasa en esta película, que hay un tipo que se llama como el Obi, no sé cómo que se llama, la que vamos a conversar primero, Un dolor real. Hay un negro ahí que dice que él sobrevivió el genocidio de Ruanda y solo se podía relacionar eso pues al sitio en donde llegó con los judíos porque eran los únicos que como que medio entendían y que así yo conozco gente o yo, bueno, también pasé por eso que tú pasaste, pues, o sea, que tuve que huir de mi país o si no me iban a asesinar y esa, o sea, yo no sabía de qué se trataba esta película, solo sabía que salía Jesse Eisenberg y este otro tipo, pues, o sea, que es que el hermano de Macaulay Culkin. Kieran Culkin. Y está en eso, pues, o sea, él en particular está como actor de reparto en los Oscars, aunque bueno, eso ya no importa mucho cuando tú lo mencionas. No, que este tipo está en los Oscars para cualquier categoría, luego de que le das 13 nominaciones a Emilia Pérez. Eso no es o sea, porque claro, eso es lo más reciente, pero eso no es lo único estúpido que han hecho. ¿Cuándo fue eso? En el 2023. Que Everything Ever All at Once ganó todos los premios más importantes. O sea, han hecho una serie de cosas estupidísimas. Entonces, bueno, eso ya no es gran mérito, pero... Ellos ya perdieron nuestro respeto absoluto, pero sí, ajá. Ese tipo era como que la atracción principal de esta película, porque te lo pone así que no, su actuación increíble y tal. Y yo me puse a buscar un poco, pues, o sea, una cosa ahí que Jesse Eisenberg te explica cómo fue que surgió, pues, la idea para esta película. Y yo no sabía que el tipo era escritor y que ha hecho unas obras de teatro y que tiene una historia corta y otros Escribió libros. una novela, creo. El tipo ha hecho un montón de cosas y yo pensé que era simplemente Jesse Eisenberg ya, bueno, que de vez en cuando actúa en películas que no son muy buenas. Él hizo de Mark Zuckerberg, que eso, bueno, fue su mejor trabajo. Y por eso que yo creo que, bueno, que él como actor... Porque en realidad eso, pues, o sea, él siempre actúa igual. O sea, él es como Zendaya, pues. O sea, que él tiene como que un personaje que dicen que así es él en la vida real también. Es un tipo ansioso, introvertido, etc. No tiene mucho rango actoral, que tú ves cualquier entrevista y es tal cual el personaje. Sí, o sea, el tipo habla de la misma forma. O sea, que yo vi una entrevista en donde él dice que su papel más complicado fue el de Now You See Me, en donde él hace de mago. Porque el mago de Now You See Me era como que todo confiado y todo cool y tal. Y hablaba de una forma así toda tranquila cuando él está así como que no, es que yo te voy a decir que esto, pero yo no sé si a ti cuando yo te lo diga lo vas a aceptar, entonces no sé. Así, una forma en donde el tipo está como que siempre le tiene miedo a algo. Entonces él dice que bueno, que ahí como que él tuvo que transformarse un poco, pero de resto, como en esta película también, él actúa como él mismo y ya. Y él dice que
se le ocurrió la idea porque él tenía como que una obra de teatro, eso pues, con un personaje así. Y luego hizo otra obra en donde en donde él interpretaba un personaje que se parecía mucho a este de Benji, pues, al que es el primo este que es todo salvaje. Entonces él que estaba haciendo un guión para una película en donde como que dos hermanos iban como para Mongolia, no sé, una cosa así. Y cuando le estaba escribiendo se dio cuenta que no funcionaba, pues, o sea, existía algo en el guión que él decía, pero esto es una porquería. Hasta que se le ocurrió y que, bueno, ¿qué tal si combino como que esta historia con el personaje ese que yo hice de una obra de teatro? Y lo combino con una historia corta que él estaba haciendo de un viaje real, pues, o sea, y que todo lo que él hizo, o sea, todo lo que sale en la película, ese viaje por Polonia, él lo hizo. Y visitó la casa, no sé si era una tía o una prima de eso, pues, o sea, que estaba como relacionada con eso, pues, o sea, de las personas que se vinieron de Europa para los Estados Unidos y o sea, de ahí viene su familia y tal. O sea, eso, pues, eso es una historia súper personal para él porque él pasó por todo lo que vemos ahí. Incluso eso, pues, y que los miembros del tour y que es el negro, el tipo y que le dijo al tipo de la vida real que conoció que iba a hacer la película y tal, y que él se encargó de ver y que todos los clips, pues, así que de las audiciones de los actores que querían interpretar ese papel. Eso, pues, el tipo de la vida real en que se basa el personaje. Entonces, eso, yo lo vi como una cuestión así, o sea, como que interesante desde ese sentido, de que a mí me gusta ese tipo de película como esta, como un dolor real, en donde es una película calmada, pues, o sea, que no está tratando de ser el drama súper intenso, así, no está tratando de ser una historia como que trascendental, sino es una película simple, pues, así como que lo que llaman de pequeña escala, pues, o sea, los tipos están y bueno, esto es un drama muy sencillo entre estos dos personajes, están en Polonia y está como que un subtexto ahí entre ellos, bueno, que se tienen como que un amor, un odio, una cosa extraña que se va desarrollando por toda la película, pero no es nada que tú digas como que wow, o sea, no me pareció una película excelente, así que se la quiero recomendar a todo el mundo. Pero tienes ese estilo tipo de Woody Allen, pues, que él tiene unas cuantas películas así que tú las ves y tú dices, bueno, está chévere, tiene unos momentos chistosos en el guión, unas cosas así finas, y ya, pues, o sea, como que no siento la necesidad y que no, bueno, porque por eso es que es un poco dramático, está para el Oscar y se ganó otros premios y un montón de cosas. Eso pasó porque es el 2024 y bueno, en el 2024 no salió nada muy bueno. Pero yo creo que en cualquier otro año es una película, bueno, que pasa un poco desapercibida porque, bueno, está hecha para eso, pues una película tranquila ya. Sí, a mí esta película inmediatamente me pareció como de esa etapa europea de Woody Allen, que sacó esa de Midnight in Paris, pero también sacó otras que Eric hay, Roma con amor. que además aparece Jesse Eisenberg, ¿no? Con, ¿cómo es? Elliot Page. Se besan y tienen como una relación ahí. Pero sí, o sea, me parece muy parecida, valga la redundancia, a estas películas así, pues, que son como más casuales. Se nota que el tipo escribe como eso, obras de teatro en Nueva York y cosas de ese estilo, porque tiene justamente esas características que uno ve, que es y que, ay, bueno, Woody Allen se escribió a sí mismo en la película, Sí. actúa como él y tiene como un drama que probablemente le pasaría en la vida real, ¿no? O sea, está con una tipa así menor de edad. O tiene como, ay, sí, es que, oye, qué locura esto que me pasó ahorita, que íbamos a ir al museo en no sé dónde y me conseguí al ex de mi pareja así que es candente, ¿no? Sí, es un tipo parecido porque también es todo neurótico así, o sea, que está Sí. eso, que cualquier cosa que pasa, bueno, lo pone todo nervioso y que si le daña todo el viaje cuando es una cosa, bueno, muy común. Sí, incluso hay varias cosas en la dirección de la película que son parecidas, como esto de que, ay, ellos están caminando y la cámara los sigue así desde lejos hasta que ellos se acerquen. Eso es como algo muy característico de Woody Allen. A partir de su cinematógrafo, que fue el mismo cinematógrafo de El Padrino 2, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero que fue como que, ay, sí, desde que él trabajó con él en Annie Hall, fue que, ajá, se transformó todo el cine de Woody Allen. Entonces, nada, tiene eso muy parecido. Jesse Eisenberg no solamente la escribió, sino que la dirigió y la protagonizó. Hizo de todo. Pero se siente así, pues, como una película de pequeña escala, sencillita, o sea, de un viaje. Sobre todo está enfocada en la relación entre estos dos primos. Sí, es Que, muy coño. teatral en ese sentido, así que bueno, Sí. como que lo que están haciendo eso, pues, o sea, de visitar todos estos sitios, tampoco es que importa mucho que tú lo veas y que no, ahora están en un bar muy famoso que es judío y tal, bueno, Sí. eso es como el contexto, pero lo que importa es, bueno, un conflicto que ellos tienen, que es una cosa familiar, que ellos eran súper amigos y después no saben qué pasó y como que se separaron y este tipo no hace nada.
y el otro le tiene como que un resentimiento porque él quiere ser como él, pero al mismo tiempo no, porque el tipo es un perdedor. Y bueno, eso, cuando esa escena fue, yo creo que, bueno, el clímax, pues, o sea, como la mejor de la película. Cuando están en el bar ese y el tipo eso, pues ese Benji se comporta como un estúpido, pues, y eructa y lanza el cubierto para el piso y eso, eso que el tipo emocionalmente pone a todos incómodos, pero como que de todas formas a las personas les gusta porque nadie hace eso, pues. Como Sí. que el tipo se lanza unos rants que no, que en realidad esto no es así porque tú eres un maldito. Y tú dices que, bueno, o sea, el tipo es muy bestia, pero como en realidad nadie hace eso, sino que todo, bueno, las personas en general, eso tú tratas de no formar problemas, pues así como que tiene que estar pasando algo muy grave para que tú digas, ya va, esto que está pasando aquí yo creo que es una estupidez y tú no sabes lo que estás diciendo y que coño. Pero este tipo hace eso todo el tiempo y cuando están en ese restaurante está muy fino ese discurso que hace Jesse Eisenberg ahí, que él dice eso, pues, o sea, como que les cuenta toda su vida y les revela el secreto que, bueno, que él mismo dice, bueno, no sé por qué se lo dije, que lo acaban de conocer y ya saben que el tipo se intentó suicidar como hace 6 meses. Y lo encontramos y lo tuvimos que salvar y claro, el tipo le creó un trauma ahí y bueno, que él dice que no sabía que él estaba tan mal como para suicidarse y se sentía culpable porque bueno, porque él se mudó para otro sitio. Esa escena estuvo muy bien actuada y construida y todo así porque era así como... Toda la película tiene como que ese feeling insatisfactorio Sí. con el final y todo. O sea, que es una cosa que tú dices, bueno, o sea, estos tipos no están aquí para que el conflicto sea y que no, es que ellos tuvieron este viaje y ya eso fue una terapia para el personaje de Benji y ya se curó, pues, o sea, de lo que tenía y su personalidad ya es distinta. O sea, como que no es lo suficientemente dramático para que pase eso, sino es más como que una cosa que hicieron juntos. Bueno, tampoco es que eso va a cambiar toda su relación. Sí, se siente así como una obra de teatro personal de dos tipos que están hablando así. Está la escena en el restaurante donde es como que hay todo esto que nosotros vivimos y se resume la relación de toda su historia, ¿no? Y a mí me gustó también la escena en la que están en el tejado, que están como fumando, que está en la azotea, es la cosa. Mando marihuana. Están en la azotea de un edificio ahí aleatorio y ahí justamente fue como que, este es el momento del drama en la película, pues, o sea, donde se están revelando cara a cara todas estas inseguridades, todo este resentimiento, o están, bueno, hablando con franqueza por primera vez, ¿no? Están hablando del elefante en la habitación. Pero, oye, lo que no me gustó fue que fue demasiado corta, o sea, fue como que, bueno, el tipo se lanza su monólogo y llora y saca como esa sensibilidad que él ha ocultado con esta faceta de que, bueno, ya maduró y ahora tiene un esposo y un hijo, etcétera. Como que se cae finalmente esa careta que él tenía y saca ese ser sensible suyo, un poco neurótico y tal. Y el tipo no responde nada, pues, o sea, el tipo como que lo que hace es fumar y ya. Entonces, bueno, ahí eso no me gustó mucho, pero yo creo que dentro de todo ese personaje uno conoce gente así en la vida real, pues, o sea, Juanqui. Muy parecido nuestra relación. Yo soy Jesse Eisenberg y Pablo es Benji. Entonces yo estoy de coño, no te suicides. No, bueno, o sea, esas son cosas que uno ha visto, pues, o sea, no es que es tan loco esta relación así de que cuando uno era más joven, uno tenía estas relaciones más como que, bueno, esas cosas locas, ¿no? Te ibas de fiesta o hacías, se quedaron toda la noche besándose. Y toda la noche viendo películas o qué sé yo. Te dije que no le dijeras a nadie. ¿Qué? Enfermo. Y haciendo cosas locas en la calle, esas historias así, ¿no? Y que el tipo se quedó durmiendo en una valle, en una broma en el parque, en Chinatown. Todas estas cosas. Pero una vez pasan los años, pasa esta cosa de que, coño, si tú pasas mucho tiempo y no has hablado con una persona, ya se va perdiendo ese vínculo, esa confianza. Y existe esta tensión incómoda que cuando lo vuelves a ver, bueno, a mí me ha pasado con amigos o incluso gente cercana que tú vuelves a ver a la persona y es como, épale, y te mete que sea un golpe. O te trata así como de una manera muy informal y uno está como, bueno, maldito, llevo 5 años, no sé, 7 años sin verte. Así te pasó eso con tu amigo Robinson. No. Ahora es incómodo. No me ha pasado con él, pero sí, por ejemplo, yo tenía un amigo que tal cual, o sea, era una cosa que en el colegio teníamos este otro tipo de humor, que uno se lanzaba cosas o hacía cosas muy estúpidas, ¿no?
Y era como esa Sí, catarsis eso de ser que iba idiota. corriendo por el recreo y le subías la falda a las compañeras, cosas así. Sí, bueno, eso no. Ah, Porque no era ese humor. particularmente no, pero cosas así como que no sé. Me acuerdo, la pared estaba rota. Entonces nosotros con una regla que si terminando de romper la pared y lanzándonos pedazos de pared en plena clase. Todo retrasado. Cosas enfermas así. Ese era como el tipo de humor. Y recuerdo que habían pasado unos años, ponte 3, 4 años que no nos habíamos visto, no habíamos compartido tanto. Y cuando nos volvimos a ver, él empezó a hacer una cosa así y la reacción de mi otro amigo y yo fue como que, ¿qué carajo? O sea, como que, bro, o sea, madura, ya no estamos en ese momento, o sea, Y ahí el supéralo. muchacho se sintió como Jesse Eisenberg. Sí, bueno. Y de coño, vale, nuestra relación. Ahí, eso suele pasar mucho porque, bueno, muchas relaciones y muchas cosas responden a un contexto. Pues una vez quitas ese contexto y además pasan los años, la distancia y tal, ya no es lo mismo. Pues, o sea, te puedes sentar a hablar del pasado, pero ya no vas a tener la misma relación. Entonces, aquí eso estaba muy bien ejecutado, ¿no? O sea, muy bien escrito, porque veías esos pequeños momentos, como cuando el tipo le pegaba así, que era como súper brusco, y Jesse Eisenberg todo incómodo, como, o que Bueno, si lo corregía, lo fue jodía. fina la presentación que hacen del personaje de Jesse Eisenberg. Ajá. Que el tipo va para el aeropuerto y el maldito en el camino manda como 7 mensajes de voz. Y que no sé si ya estás ahí, pero yo estoy que miro, ya me monté en el taxi. Y ya digo, ¿qué es esto? O sea, simplemente llega y ya. Y el otro tipo también es, o sea, que eso, que los dos personajes son bien raros. Porque el otro que no, es que a mí me gusta pasar el tiempo en el aeropuerto. Y yo vi que Jesse Eisenberg, el tipo, bueno, como es el director, era una entrevista en donde él estaba como explicando por qué pasa eso. Sí, Y él- no debería hacer eso y como él- director, pero bueno. No debería explicar. Puede hacer lo que quiera, tú eres director. No debería explicar el significado de Cuando la tú película. seas director, vas y haces lo que quieras. Debería dejárselo a la audiencia. El tipo dijo que a este Benji le gusta eso de los aeropuertos porque él tiene así como que la frustración, pues, o sea, de que todas las personas con las que él convivía como que se fueron a hacer sus cosas y él se quedó en el mismo sitio y no tiene nada, pues, o sea, como eso, que vive en el sótano de su madre y su primo ya no está, no sé, o sea, sus hermanos, amigos, quien sea. Su abuela. Entonces él se la pasa en el aeropuerto porque ahí es como que el potencial de que tú conozcas a alguien, pero que no se va a convertir en tu amigo y no se tiene que quedar contigo. O sea, es una persona que está pasando por ahí. O sea, que no se va a quedar mucho tiempo ahí. Entonces cualquier charla que tú tengas no tiene ningún compromiso. Pues una cosa que tú sabes que, bueno, son 5 minutos que puedes conversar. Te cuenta la historia de su vida ahí rápido, pues, o sea, como el tipo eso, que se pone a conversar con la tipa que le revisa la maleta y eso, y le dice como que unos datos rápidos de su vida y ya, y él no tiene presión y no está insatisfecho ni nada, porque él sabe que, bueno, es una interacción que va a durar 15 segundos y ya yo no voy a ver a esa persona más nunca. Entonces eso y que le da como que una tranquilidad a él, porque, bueno, socialmente tiene como que ese trauma de que, que si yo tengo una relación que dura más tiempo y tal, bueno, me puede pasar lo mismo, pero ahí sí no me gusta, pues, o sea, si, no sé, si yo conozco a esta persona por 3 años y se muda a otro sitio, estoy de que mierda, me quedé solo otra vez. Entonces él en el aeropuerto es como que el espacio que él tiene, bueno, para experimentar esas micro relaciones así, bueno, como dicen en Fight Club, que cuando tú viajas te dan y que, bueno, que una, ¿cómo es que dice? Pues y que una versión mini de la comida y que single serving friend, single serving tal, así, eso, pues, o sea, como que todo muy comprimido, todo así como muy ordenado, porque, bueno, los aviones son unas máquinas muy peligrosas y se necesita todo tipo de medidas para... Uno siempre se enamora en el aeropuerto. Eso es así. Yo no me enamoro, sino me lleno de lujuria. Mm. Sobre todo cuando vea las azafatas, porque eso es otra categoría del porno, ¿no? Que tú dices, coño, Carajo. esta tipa que eso pues tiene que ser su uniforme y tal, y tú en tu mente pervertida tú piensas que no, esta tipa me desea. Yo jamás Entonces- irrespetaría a las meseras del aire. No, eso no es un irrespeto, sino es una cosa que pasa en mi mente. Pero en tu mente tú piensas que, bueno, esta tipa seguro piensa que yo soy guapo, y en cualquier momento ella conoce pues el avión y te hace como que una seña y tú te acercas y se comienzan a besar y tal. Yo me lo he imaginado unas cuantas veces. Sí, yo una vez vi un reel de algo así, ¿no? Era como una china y el tipo después cortaba y ya estaba con ella, pues ya ella se estaba vistiendo. Pero bueno, el punto es que yo leí una teoría donde decían y que no, él está ahí en el aeropuerto pero él no tiene casa. El tipo al final y que al Hola. final el tipo se queda ahí porque él no tiene ningún sitio al que ir. Y yo como que bueno, me imagino que era algo más metafórico, ¿no? No que el tipo es literalmente un vagabundo. Pero no sé, o sea, yo creo que estuvo muy No tiene interesante. pinta de vagabundo, tiene pinta de que está bien alimentado. Sí, Su bueno, problema no es físico, es mental, emocional, psiquiátrico. parece que está cerca
de la vagabundería, ¿no? El vagabundaje. No, vale. Creo que eso no existe. Pero bueno, Tipo se ve un hippie clásico eso. Bueno, si tiene la plata para que le manden marihuana de un sitio de no sé dónde a su hotel ahí, o sea, tiene plata para gastar en estupideces. sí, está interesante. O sea, en verdad sí está muy, muy interesante. A mí me pareció una película muy grata, ¿no? Fue una experiencia así, o sea, como un tour de esos, un viaje de esos que tú como que, coño, sí. El soundtrack de shopping. Claro, fue al campo de concentración. Entonces tampoco es que es un viaje así como, sí. Yo quiero hacer eso, ir a un campo de concentración para disfrutar. Yo estuve cerca de ir a una presentación, ¿te acuerdas? Una presentación itinerante del Holocausto. Pero valía 20 euros y bueno, no tenía el dinero para eso. No, sí lo tenía, pero en realidad uno hace el cálculo. Y que bueno, voy a una cosa que cueste 10 y con los otros 10 como. En cambio en esto tengo que gastar 20 y tengo que gastar 10 o más para comer. Bueno, ya ahí me jodí. Sí, bueno, igual no vas a estar ahí todo el día. Pero me encanta el Museo del Holocausto. O sea, es una cosa que tú dices, wow, esto en realidad pasó. Yo una vez fui a un homenaje del Holocausto y coño. ¿Te divertiste? No. Esos son experiencias fuertes. O sea, incluso. Bueno, que eso es lo que dice el tipo, pues. O sea, que te pone como que a pensar en eso. Pero en realidad el argumento que da es bien estúpido. Bueno, que eso fue lo que inspiró a Jesse Eisenberg a escribir el guión. Que él estaba viendo eso, pues una página ahí. Y le salió un anuncio que decía ahí que Tours en Auschwitz, almuerzo incluido. Y él y que Tours en Auschwitz, almuerzo incluido. O sea, como que te dan todo un paquete para que tú eso puedas, o sea, como si fuera algo disfrutable, como si fueras para un museo, cuando en realidad es una cosa de exterminio, pues una cosa que millones de personas las mataron en ese sitio. Entonces Que no voy a comer. él le llamó la atención ese contraste y por eso es que eso, pues, porque el personaje ese de Benji, cuando están en el tren y dice unas cosas así como que no, nosotros deberíamos estar sufriendo toda la cuestión aquí porque no sabes que, bueno, hace unos cuantos años las personas, pues, o sea, de nuestro grupo, los judíos, también estaban en un tren, pero en un tren para un sitio que los iban a matar a todos. Y eso, pues, o sea, eso es lo que, para mí, lo que demuestra, porque obviamente es estúpido, ¿no? Lo que demuestra que el tipo no está como regulado emocionalmente, porque eso que dice él, bueno, una cosa para que tú la pienses y la reflexiones, y si tú te quieres poner así como que todo un humor así como que todo turbio, todo triste, bueno, tiene sentido, porque como él dice, pues estás en un tour del Holocausto, entonces no vas a estar así como si fuera una fiesta. Pero eso es una cosa muy personal, pues. O sea, si tú quieres sentirte de una forma, si tú estás ahí por un familiar, si tú estás ahí porque leíste algo, no sé, una historia que te contó un primo y tú dices, wow, ¿qué? O sea, yo voy a tratar de experimentar eso, pues, o de ponerme en ese espacio para sentir algo. Eso es una cosa, bueno, que tú decides hacer. Pero que tú te pongas y que no, mira, escuchen todos. En este tour me parece muy extraño que no estamos sintiendo todos y que, bueno, que esto no es una cosa colectiva. Están en grupo y tal, pero todos están ahí por razones distintas. O sea, como el tipo no sabe cómo manejar sus propios sentimientos y por eso se vuelve loco así de ira y tal, porque bueno, o sea, en realidad lo que él como que lo que argumentaba es una cosa que, bueno, me imagino que todos los que están ahí están conscientes de eso, pues, o sea, tú te anotaste para un tour o un campo de concentración. O sea, tú debes estar claro que, bueno, cuando llegues al sitio es como que una cosa toda solemne, que tu actitud no va a ser que estás que sí tomando fotos, que eso es de lo que se quejan, bueno, que si hay idiotas, pero son muy pocos, pues, o sea, que si influencers y tal, que van y se toman una foto en eso, en las vías del tren, esas de Auschwitz, así, una foto, pero que sí una selfie. Y ahí es que las personas dicen que no, estos tipos sí son unos idiotas porque no entienden que, bueno, que eso es súper irrespetuoso. Sí, es que bueno, ahí ese argumento del tipo, yo lo que le diría es y que bueno, ¿tú crees que tus antepasados quisieran que tú estuvieras en un tren igual que ellos, así que ahí sí, para que sientan lo mismo? Sufriendo. Probablemente ni siquiera quisieran que vinieras para acá, pero sí, digamos que sí, pues como la abuela. Quería que tuvieran esa experiencia para conectar con con ese legado, bueno, terrible, ¿no? O sea, con toda esa experiencia terrible. Pero, coño, yo quisiera que fueran en primera clase. No quisiera que fueran ahí en la parte más No, y mierda. que era chistoso y que, bueno, ¿cuál es la diferencia? O sea, tú ya pagaste y tampoco es que si tú vas a la tercera clase es una cosa como en la India. Sí. Que es una cosa que no, todos van pegados y no tienes sitio ni para sentarte y todos están sudados y no hay aire acondicionado. O sea, es una cosa que, bueno, en uno te dan que si una comida mejor y ya. Pero yo vi que Jesse Eisenberg también en una de las entrevistas que yo vi,
dice que ese es un conflicto que él tiene en la vida real porque que sus familiares hicieron exactamente eso, pues, o sea, como que unos tíos, así como que su abuela, o sea, como que un montón de personas de su familia y que eso, pues, sobrevivieron el holocausto, pero que le cuenta la historia. Y es una cuestión y que no, bueno, 10.000 milagros distintos para yo llegar a los Estados Unidos y formar una familia ahí. O sea, fue una cuestión, bueno, que no sé ni cómo pasó, pues, hace una cuestión del destino, de la suerte y tal. Y él dice que se siente un poco raro, porque bueno, cuando él está por Nueva York y eso, no es que él se levante en su apartamento y está pensando y otro nuevo día, qué alegría, estoy aquí, no, buenísimo, otro día que yo puedo disfrutar en los Estados Unidos mientras mis antepasados sufrieron, yo estoy aquí para vivir la vida al máximo. Sino que él está, eso como que se despierta y lo que está pensando y que no, tengo otro problema y no, que mi esposa no sé qué cosa, o sea, como que no está con la gratitud que él piensa que debería tener por todo lo que pasó para que él estuviera ahí. Entonces él que tenía ese conflicto y tal, o sea, que ese conflicto sí, o sea, como que tiene sentido que lo pienses, pero es una cosa así como que muy personal. Eso es lo extraño, pues, o sea, cuando el tipo lo hace público así y que ustedes se deberían sentir culpables porque tal y tal y tal. Y bueno, si tú te quieres sentir culpable porque tu abuela escapó y no sé qué cosa, bueno, lo puedes hacer y que los demás lo hagan por su lado, pues, o sea, tú no los tienes que forzar a hacerlo, o sea, es raro. Sí, a mí me pareció en general el contenido, ¿no? Sobre todo el personaje de Jesse Eisenberg, que me imagino estaba modelado en sí mismo. Si yo lo conociera así en la vida real, yo estaría como, bueno, qué idiota. Porque decía unas cosas como que no, el sufrimiento, tanta gente que sufre y yo, o sea, yo no puedo hacer un drama con lo que yo estoy viviendo y varias cosas así que decía que yo, bueno, vi el discurso que dio de 1 minuto y medio cuando ganó el BAFTA, creo que fue el, ¿qué? No sé cuál fue el premio que le dieron, pero fue por el guión, ¿no? Sí, SAG, creo que es el SAG. Bueno, sí, creo que era el SAG. Ese que es como la cara de una persona así, el premio, ¿no? El trofeo. Bueno, el punto es que ganó el premio de mejor guión original, y el tipo de un discurso como que no, que mi esposa, gracias a ella, yo cuando la conocí, ella me llevó a un viaje de mochilero por Venezuela. Sí. Y despertó mi conciencia al mundo y sus ideales marxistas leninistas me dieron a entender de que el sufrimiento iba mucho más allá y yo no podía sentirme mal, o sea, como que hay gente que le está pasando peor, una estupidez así que dijo, que yo como que bueno, a ver, primero que nada, marxismo, leninismo, o sea, si tu esposa, ese es como sus valores y qué sé yo, sus principios. Una maldita estúpida. Está loca, o sea, es una maldita loca. Es una sucia. Es una maldita loca. Que yo hasta investigué. Ellos estuvieron juntos en el 2002 al 2012, pero después él la dejó por Mia Wasikowska cuando actuó en El Doble. Y volvieron. Y después volvieron y se casaron. Qué estúpido. Pero bueno. Los hombres siempre mienten. El punto es que yo cuando vi eso, yo dije, qué bolas, o sea. Creo que esa tipa Mia Wasikowska no es una mujer por la que dejarías a tu novia, me parece a mí. No sé, o sea. Como que una Becky, no una Stacy. ¿Qué? Para yo dejar a la chama con que estoy, coño, tiene que ser una cosa como salvaje. Así como que no, esta tipa súper candente, bueno, que tú estás... Oh. Una tipa alternativa. Esa Mia Wasikowska no es una tipa súper candente para nada. Alicia. Una nerd. Alicia en el País de las Maravillas. ¿Sabes quién es súper candente? Billie Eilish. No sé. Pero sí, o sea, el tipo dijo todo Ariana eso. Grande. Ponte, no sé qué coño. El tipo dijo todas esas cosas y yo lo que pensaba era que, qué fastidio. O sea, estos tipos que, sobre todo eso, los que vinieron a Venezuela, de mochileros y todo eso, a mí me dan como una molestia muy especial, ¿no? Porque yo conocí a una de esas personas, no directamente, no indirectamente, pero yo recuerdo que una vez mi hermana llegó como con un amigo, ¿te acuerdas? Que era como español. Eso no era ningún amigo. Bueno, no sé lo que era. Era su cónyuge. Pero un bicho ahí español que está y que es súper pana, súper amable, súper abierto, ¿no? Como todo turista así, como que wow, mira los aguacates y mira esto y el tipo, eso pues, o sea, la persona más amigable de todo el mundo y así súper carismático y tal. Y él fue a hacer como otras cosas y yo me acuerdo que le dejó el bolso a mi hermana como para que se lo cuidara. Y yo de curioso, era un niño, ¿no? Yo le abrí el bolso para ver qué tenía. ¿Sabes qué es la privacidad? Sí, bueno, era un niño como de 10 años, 11 años, no sé. Y me acuerdo que yo, o sea, como por curiosidad revisé y el maldito tenía que sí, una broma ahí de Chávez, o sea, como un panfleto ahí como, el comunismo es lo mejor. Una broma así como unos habanos cubanos, o sea, el tipo ha ido a Cuba también. Parecía pues, o sea, abriste el bolso de Che Guevara, solo que no tenía armas.
Que la cuestión con todos esos izquierdistas, izquierdosos, así que van por el mundo en eso, es que, bueno, les pasa como Jesse Eisenberg, pues. Que tú naciste en Nueva York y tienes todo tipo de privilegio, tienes mucho dinero, puedes hacer películas, etcétera. Y como eres una marica, te comienzas a sentir culpable por eso. Y en estar culpable por eso, bueno, él en el discurso también dijo una cosa así, que su esposa lo ayudó a darse cuenta que la codicia es mala y tal. Entonces una cosa así como que, ay, bueno, yo vivo una vida como que muy privilegiada, mientras que fulanito en África, no sé, tiene que caminar 3 horas para encontrar agua. Entonces, claro, en tu cabeza, para sentirte bien y que no, es que eso es culpa mía, o es culpa, no sé, de este país. Entonces lo que puede crear eso, pues una sociedad en donde nadie necesite lujo, ni exceso, ni nada, es una sociedad en donde todo el mundo tiene lo mismo. Bueno, eso ya se intentó, bro. Que esa es la cosa. Si esto fuera, no sé, 1847, yo te digo, bueno, claro, ok, vamos a experimentar con algo nuevo para ver si funciona. Pues un nuevo sistema aquí en este mundo, bueno, que lo que ha vivido es que si feudalismo y cosas de ese estilo, hay que ver qué pasa. Pero estamos en el 2025 y ya todo eso, bueno, se ha intentado en todos los países 1000 veces. En unos, bueno, fue que si la catástrofe más grande del mundo, dejaron un montón de países en ruina. Hay unos en donde medio moderaron la cosa, pero sigue siendo capitalista, etc. Entonces, bueno, esos son como que misiones que ya pasaron. Pues es como un videojuego. Como que alguien ya hizo esa misión y te cuenta que, mira, bro, lo que yo tuve que hacer es tal, tal y tal. Sí, y tú dices, no, yo la voy a hacer de cero para ver qué pasa. No hace falta. No, y que a mí lo que me molesta particularmente, después yo escuché incluso un podcast de un tipo español. Coño. Era un tipo ahí que hablaba en lo de Jordi Wild, que el tipo era como comunista y estuvo así metido pues en todo ese submundo en España con el tipo, ¿cómo es? Pablo no sé qué. Pablo Neruda. O Pablo, no sé. Pablo Iglesias. Ajá, Pablo Iglesias. Eso se parece a ti, ¿eh? Que él fue como su profesor y el tipo contó cómo era ese submundo y había misiones de Cuba, bueno, me imagino que todavía hay, Ay, carajo. en España donde se llevan así, pues, o sea, como que hay un grupo de estudiantes para que esté 6 meses allá en Cuba entrenándose en los valores acá Maldita sea. del marxismo y todas estas cosas, que eso es terrible. O sea, yo que recientemente estudié Marx en la universidad, acabo de terminar mi semestre, yo me doy cuenta como que, coño, o sea, agarraron las peores partes, pues, o sea, de este filósofo y sobre todo cuando tienes como el contexto histórico, pues, o sea, agarraron la parte más oscura de su interpretación y bueno, de eso hicieron desastres, pues, o sea, todo tipo de desastres en el mundo. Cuando yo tenga el control político aquí, voy a permitir que pase eso, pues, o sea, si quieren, unas misiones para que vean Cuba y tal, ok, van que si los estudiantes, los jóvenes, ¿no? Y cuando vuelvan a este país, los está esperando la Guardia Nacional en el aeropuerto, los ponen contra una pared que vamos a poner ahí mismo, pues, en el aeropuerto para no gastar mucha plata en transporte y tal. Les ponen unas bolsas en la cabeza así y los fusilan. Ellos mismos, pues, o sea, como que se seleccionaron, pues, o sea, de entre la población. Yo quiero ir a Cuba a formarme en los valores marxistas. Ok, vaya. Se hace su último viaje. Y al volver aquí, bueno, lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Sí, bueno, ahí, como digo, pues a mí me molesta siempre esa cosa, no los turistas ni los extranjeros, obviamente, A mí sí. sino eso de que, tú bueno, viajas que como... con este capítulo vamos a tener un problemita ahora. Mm. Porque sobre los judíos, ¿no? Y nosotros en estos días resulta que nuestro edificio se han mudado unos cuantos árabes. Y eso me pone muy incómodo. Por esas personas son salvajes. Son salvajes así hasta el punto de eso, pues, de que si tú insultas su porquería de religión, bueno, te buscan y te cortan la cabeza, ¿no? Y esas personas en particular se destacan, pues, o sea, como que se distinguen del resto de la población por odiar a los judíos. Y nosotros estamos dando así, bueno, vamos a estar conversando así como de nuestra percepción, así como que positiva, pues, del pueblo de Israel. Y quizá los árabes que viven en nuestro edificio, cuando escuchen el podcast, porque bueno, esto lo escucha todo el mundo, suban a donde nosotros vivimos, porque creo que viven en los pisos de abajo y nos van a cortar la cabeza, o los testículos, o lo que sea. Bueno, yo pienso que hay idiotas en todas las religiones. No, o sea, hay para nada. En fundamentalistas. esta en particular no es fundamentalista un coño, porque eso, bueno, la interpretación más moderada que puedes hacer del libro que tienen es esa misma, pues, bueno. O sea, Esto es una... Sí, yo sé que no sabes, yo sí sé. o sea, por Esto ejemplo, es una religión de que está en conflicto con las demás, o sea, como que en su esencia. El punto es que tu religión está en guerra con las otras y tú tienes que ganar esa guerra y por eso lo llaman yihad.
Sí, pero es como Las este otras pana... religiones no tienen eso. Es como este pana mío judío. El tipo será judío, pero lo único que lo hace así distinto es que el tipo, bueno, no celebra la Navidad y se come, no puede comer, ¿cómo es? Chorizo, Bueno, yo tocineta, todas todas estas las cosas. Pues, chicas pero árabes que he visto en el edificio están todas cubiertas así como les gusta a esos tipos que, bueno, esa cultura es salvaje, bro, no la tienes que defender, no hace falta. no es tanto Los defender la tipos mantienen cultura. a sus mujeres así, bueno, no son ciudadanos de segunda clase, son como de cuarta clase, no puedes hacer nada. No sé, o sea, no es ¿Cómo que tanto, no? Si eso no es es así. tanto defender una cultura propiamente, sino que yo digo, pues, o sea, ahí, o sea, tampoco es que si una persona viene de un país así o tiene que, ay, sí, es de esa religión. Yo no quiero personas así en mi país. ¿Por qué? Porque Nah. esa cultura no es compatible con los valores del occidente y eso es obvio. Yo creo que, bueno, con tal de que la persona se adapte y acepte unos principios básicos, Bueno, pues. exacto, eso no va a suceder. Pero, bueno, aquí eso no es el tema. El tema que quería comentar es que mucha de esa gente que viaja así y hace todas esas bromas, yo me acuerdo como esa impotencia de que aquí en el 2008, en nuestro país, fue que Venezuela ganó el récord mundial del país de las personas más felices del mundo. Entonces, wow, o sea, yo no sé cuánto dinero pagaron por ese récord mundial, pero coño, o sea, yo era un niño y yo no era muy feliz que digamos, o sea, incluso en No, el 2008 yo en era realidad que miserable. eso exista, ¿verdad? También prueba que en nuestro país en particular, la mayoría de las personas son un poco estúpidas, ¿no? Porque No sé. explícame a mí, sí, yo sé que no sabes. O sea, ¿cómo coño mides eso? ¿Qué es Explícame eso? a mí cómo haces una encuesta para ver quién es feliz y las comparas con los otros países, pues, o sea, si es simplemente de preguntarle a las personas por la calle si son felices, bueno, es muy estúpido, Sí. porque ese concepto se supone que significa cosas distintas para personas distintas. Entonces, quizá tú le preguntas a una marica que sí de Bélgica, tú eres feliz y el tipo, bueno, que tiene plata, tiene comida, tiene casa, tiene un montón de cosas y te dice, no, no soy feliz porque, no sé, porque me falta algo, o sea, no sé, tiene como que su neurosis personal y tal. Y aquí alguien en Venezuela que no tiene un coño, pero nada, pues, o sea, estaba de buen humor cuando le preguntaste que sí, yo soy feliz, no tiene un coño, no tiene trabajo, no tiene nada. Entonces, en realidad, eso, bueno, los que celebran que eso lo hacen hasta el día de hoy, pues, y que cuál es el país más feliz del mundo. Los países nórdicos, y que Suecia, Dinamarca, y que es esa estupidez, bro. A mí eso me da risa porque yo lo he visto de primera mano. O sea, tú hablas con alguien que está jodido, pues, o sea, está terrible. Y tú le haces una pregunta como que, bueno, y sientes que las cosas, o sea, van a salir bien. Y sí, no, eso sí. O sea, todo sí, obviamente va a salir bien. Perfecto. Y bueno, te sientes mal, miserable, tal. Y que, no, o sea, dentro de todo yo estoy bien. O sea, ¿y qué? Y Sí, me acabas de decir que estás jodido. O sea, al que no final tienes eso nada. no mide nada, pues. Mide que tú, no sé, estabas de buen humor ese día o tu personalidad es así, o sea, no mide el estado del país, o sea, eso no tiene sentido. Sí, bueno, en algún momento podré hablar con más libertad sobre todo este tema, pero es lo que te digo, pues en cuanto a la película, yo creo que estaba bien dirigida, pues, o sea, es una película sencillita, así como estas de esa etapa europea, ¿no? De Woody Allen, pero en cuanto al contenido, me gustaron los personajes, o sea, creo que sí tienen como ese estilo así teatral y hubo algo interesante y pues, o sea, es una película que disfruté, pero en cuanto a su contenido y en cuanto a estas cosas que te digo, pues, o sea, el drama o oportunidades ahí interesantes que la película pudo aprovechar, no lo hizo, pues, o sea, sobre todo, el final no soy muy fan porque me pareció como que, bueno, ajá, o sea, vamos a dejarlo así como más abierto para que no es que se resuelve, o sea, esto no es un drama tradicional, sino que, ajá, o sea, los dos se separan y el tipo se queda así como solo, como, bueno, ahora que eso no sé, eso a mí me dejó como un poquito frío. Y el otro fue eso que te digo, pues, o sea, el contenido así del personaje de Jesse Eisenberg. Bueno, tampoco es que yo juzgue una película por eso, porque si no estaría juzgando una pieza de propaganda. Pero yo estaba como que, ay, qué idiota. O sea, te crees que eres súper inteligente, pero lo que estás diciendo tampoco es la gran cosa. O sea, y que no, que el sufrimiento y tal. O sea, No, bueno, eso es lo que siente él, pues, o sea, que sea real o lo que sea, bueno. sí, O sea, como que él se siente triste porque no se despierta eufórico todos los días, que debería ser así. Sí, bueno, sí tiene una vida que es muchísimo mejor, pues, o sea, que sus ancestros y que sus ancestros son los responsables de eso. Como que le tienes que dar gracias porque estoy aquí, no en la mierda de Polonia y tal, que bueno.
Que, bueno, yo hice un artículo sobre eso, que no fue que Polonia y sí, o sea, fue una mierda hasta que se terminó la Segunda Guerra Mundial y ahí todo fino. Sino que yo hice un artículo que luego del Holocausto y que ya se había terminado todo, pues, o sea, ya eran libres, ya no existía campo de concentración ni nada, hicieron lo que llaman un pogromo en un pueblo de Polonia que se llama Kielce. Que eso, pues, o sea, que los judíos que sobrevivieron a los campos de concentración estaban volviendo a su pueblo, Kielce. Llegaron y que, hola, ¿qué tal? Bueno, sí, o sea, pasaron unas cosas chimbas, pero listo, pues, o sea, sobrevivimos y vamos a tratar de vivir nuestras vidas como antes, ¿no? Y como que eso, con las posesiones que ellos tenían, sus propiedades, todas esas cosas las perdieron, pero estaban tratando de recuperarlas hasta cierto punto para no vivir en la calle, ¿no? O sea, los tipos perdieron todo. Llegaron, bueno, que sin nada, pues, o sea, luego de todo lo que les pasó. Y cuando están en esa, los tipos tienen como que un centro judío en donde se reúnen, ¿no? Y hay un maldito niño, que eso siempre pasa, en donde el maldito niño le dice eso, pues, o sea, como que y que se perdió, pues, y que no lo encontraban. Y pasaron como 3 días, y el maldito niño vuelve con sus padres, ¿no? Y dice, hola, ¿qué tal? Y le preguntan, ¿qué pasó, hijo? ¿Dónde estabas? Y entonces el niño, en vez de decir que no, bueno, que se fue, no sé, con unos amigos, o se perdió en el bosque, o lo que sea, de explicación de lo que estaba haciendo, él dice que no, fueron esos hombres que se reúnen ahí, pues, en ese edificio todo raro, en el centro del pueblo. Fueron ellos, pues, y que me mantuvieron en ese sótano y no me dejaban salir. O sea, el niño se inventa una excusa para, bueno, para que no lo regañen. Y se refería a eso, pues, a donde vivían los judíos, que ese sitio no tenía ni sótano ni nada, o sea, como era imposible su historia. Y a partir de eso, no, o sea, que en realidad no es por eso, sino que cuando siempre pasan cosas así, es porque las personas de ese pueblo estaban buscando una excusa para masacrar a ese grupo. O sea, usaron eso de chivo expiatorio. lo que les dijo el niño fue como que, bueno, por fin. Pero no es que ellos estaban y que amamos a los judíos, ya, pero este niño nos dio. Entonces los tipos lo que hicieron es que fueron, rodearon ese edificio y le comenzaron a lanzar piedras y tal. Y eso, pues lo rodearon hasta que comenzaron a salir los judíos de ahí. Cuando salían los mataban a golpes a todos. Y mataron, creo que, no sé, como al 60-70% de los que sobrevivieron el Holocausto. Entonces esas son cosas así que es como que, bueno, no fue que los nazis, bueno, inventaron eso, odiar a los judíos, sino que, bueno, así podemos pasar a la próxima película, ¿no? Que los judíos, los que viven en Israel, dicen que la razón por la que existe Israel y la razón por la que es necesario es porque si tú eres judío, estés donde estés, en cualquier momento se van a voltear contra ti. O sea, eso pues, eso como ha pasado 100.000 veces, siempre se encuentran una razón, sea la que sea, pero como ellos tienen como que esas comunidades todas cerradas y tal, y eso pues como que no se relacionan mucho con el exterior y tal, siempre se busca una excusa y que no, esto es maldito. Y ese es como que el ejemplo más trágico, pues eso de que lo llaman, pues, y que el pogromo de Kielce así, porque las personas pensarían y que, bueno, si sobreviviste el Holocausto y te escapaste de un campo de concentración para volver a tu pueblo, y llegas a tu pueblo y tus propios vecinos te masacran, es como que, bueno, es una cosa inexplicable, pues, o sea, como que el tipo de odio que estaban viviendo ahí, que no murió cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, como vemos en esta película. Sí, es que... Septiembre 5, no en la otra. Real pain. Yo he visto varias cosas sobre eso, pues, o sea, como contaba antes, la misma historia de Kafka, que era eso, ese odio se estaba gestando desde hace mucho tiempo en Europa, generalmente, en Estados Unidos también había todo este antisemitismo, ¿no? O sea, en muchas sociedades en verdad ha existido y algunos dicen que es precisamente por eso de que, o sea, si tú prestas dinero y la situación no está en un muy buen lugar económicamente hablando, entonces, bueno, se crean estos odios, este resentimiento irracional en contra de estas personas que son como, bueno, los que están ahí buscando que les paguen, buscando que les devuelvan su dinero. Entonces sí, eso está por ahí presente y en nuestros tiempos está, bueno, toda esta división absurda de que no, estas personas locas que ponen esas banderas de que liberan a Palestina y este odio así contra Israel y toda esta cosa, ¿no? O sea, eso está a carne viva. Quizás se ha calmado un poquitico, pero... No, esto no se ha calmado, hermano. No, o sea... Y se va a poner peor, ya. No digo por la situación en sí, digo por como la reacción de la gente que ya se les ha olvidado un poco. No se nos ha olvidado. Pero... Free Palestine. El tipo ese que se quemó a sí mismo. ¿Tú crees que se nos va a olvidar ese hombre? Qué idiota. O sea, desde el año pasado que fue el año pasado
Sí, pasó. 2024, el 7 de octubre. O el antepasado, 2023. 2023. Ajá, exacto. Sí, ya estamos en 2025. Un día después del cumpleaños de Hani. Nunca se me olvida. Fue en el 2023, ¿no? Que ocurrió esta gran tragedia. Y yo creo que acorde a nuestros tiempos, es muy importante que se vea esta película, ¿no? Septiembre 5, que yo había visto un tráiler por ahí, pero no tenía planeado irla a ver. Simplemente como era lunes a mitad de precio y la estaban pasando ahí en el horario. y yo Nosotros dije, bueno, hicimos algo que sabías, ¿no? Que era hábito de Hitler. Mm. Hitler tenía el hábito, desde que llegó a ser canciller, de ver 2 películas al día. O sea, él tenía todo su trabajo, lo que sea, y bueno, que supuestamente era bastante, ¿no? Pero él, cuando se hacía de noche y le daba hambre, como a todo ser humano, ¿no? Hitler al final era un ser humano, tenía una cena con sus amigos y el tipo decía que, bueno, vamos a ver 2 películas. Y le traían películas de todo tipo y eso todos los días, esa era como la rutina, veía 2 películas y que ese hábito lo mantuvo hasta que comenzó la Segunda Guerra Mundial, que bueno, que ya tenía demasiado trabajo para ver 2 todos los días, entonces veía solo una todos los días. yo leí que supuestamente él se quedó, o sea, se quedó viendo películas así, pues, hasta tarde. Y por eso se quedó dormido cuando fue el día de el desembarco de Normandía. No sé si eso es real. También vi otras cosas que tampoco sé si es real, que era y que no, que él era súper fanático de Blancanieves y los 7 enanos y de Walt Disney. Y él creo que tenía un pijama, una cosa así. Yo leí unas cosas así, no sé si Eso es sonaba propaganda mentira. contra Hitler. No sé, pero sí, pues, o sea, vimos 2 películas el mismo día, hicimos una double feature. Como hacía el Führer. Por eso lo hicimos, pues. Sí, bueno, no precisamente. Pero tuvimos eso, pues. O sea, también recientemente se conmemoró el no sé cuántos años del Holocausto. Es como todo hay todos estos eventos, pues, de recordar. Bueno, vimos 2 películas que tienen que ver de alguna manera, ¿no? Con este tema. Y yo no esperaba ver esa de septiembre 5, pero la busqué en internet, vi que tenía buenas reseñas y dije, bueno, vamos. Entonces, oye, septiembre 5 nos cuenta la historia, ¿no? De lo que pasó en Múnich en 1972, que fueron los Juegos Olímpicos, ¿no? En Alemania Grave error. del este, ¿no? Es que se dice, No, del este no era. del oeste. Claro. West. Ajá. Está loco. Estoy pensando en inglés. En Alemania del oeste, que era como que, ajá, los Juegos Olímpicos, se supone que es esta celebración del deporte donde participan todos los países y las tensiones se liberan por un momento a través del deporte. Porque es como que, bueno, está la delegación de Israel Como el participando. Mundial de Rusia de 2018. Sí, bueno. Todas las tensiones se calmaron, todos éramos amigos. Se supone, ¿no? Se supone que en los eventos así deportivos hay algunos desgraciados que aprovechan, ¿no? O sea, sobre todo ha pasado en algunas dictaduras, ¿no? Con los mundiales y eso. En Qatar, en Argentina pasó. Bueno, en la misma Corea, que no sé si tampoco era tan... Bueno, sí era más o menos sí era una dictadura, ¿no? En ese momento. 1980 y qué. 1988. Ajá, en 1988. Pero sí, eran los Juegos Olímpicos, ¿no? En Alemania. Y como este símbolo, pues, o sea, de que las naciones se reúnen por el deporte, la paz, y bueno, está toda esta tradición, ¿no? De la antorcha. Y bueno, nada, resulta que está por primera vez siendo cubierto este evento por cámaras en vivo. O sea, es 1972, imagínense. Me imagino que la gente lo que hacía era escuchar la radio, como que, mira, viene este, y ve que sí, uno que otro video después en la televisión. Pero aquí se iba a cubrir en vivo por primera vez las Olimpiadas y tenían como toda esta mega logística de ABC, ¿no? Que es como esta agencia importante de noticias de los Estados Unidos. Tenían toda esta base de operaciones al lado de la Villa Olímpica. Entonces era como que, hay un solo satélite y va a cubrir esta transmisión y es como toda esa lógica, ¿no? De cubrir los deportes, que son varias cámaras y como uno ve que son todos estos televisores puestos en una pared y está alguien así, cámara B, cámara tal, corta acá, corta allá. Es algo muy errático, ¿no? Entonces, en medio de todo esto, resulta que un atentado terrorista o una situación de rehenes ocurre en la Villa Olímpica cuando unos terroristas, pues, ¿cómo es que se llama? No sé qué negra. Septiembre Negro, Pablo. Está en la película, el nombre, Bueno, el grupo terrorista, ¿no? el título. No, pero es que así se llamaba, Septiembre Negro. Sí, se llama Septiembre. Bueno, se llama. Todavía estamos ahí, luchando. Bueno, donde este grupo terrorista de palestinos
secuestró a varias personas, creo que fueron 13 ¿Por en qué total. crees que lo hicieron en septiembre? Los tipos no son gafos. Tienen todo su marketing. ¿Cuántas personas fueron? Porque, bueno, creo que fueron 14 más el que se escapó. Bueno, aquí. El punto es que secuestraron a parte de la delegación, ¿no?, de Israel en la misma habitación, pues así, de hotel de la Villa Olímpica, y estaban solicitando que liberaran a cientos de rehenes palestinos o iban a empezar a matar un rehén cada hora. Rehenes palestinos, Pablo. Bueno, como los llamaban ellos. Pues, o sea, Prisioneros. terroristas que habían sido tomados, que ahí hay como todo este contexto, ¿no?, espinoso, si lo queremos llamar así, porque, bueno, yo después estuve leyendo y era una gente como súper apologista de que no, es que no se profundizó mucho en las motivaciones detrás de eso, pero a ver, o sea, el terrorismo está mal en cualquiera de sus caras, no Ay, importa sí. quién lo esté haciendo, Cuidado, eres un santo. y bueno, hay que condenarlo, pues, o sea, que tú quieras librar una lucha, sea cual sea, matando gente inocente o poniendo en riesgo la vida de personas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que tú estás luchando, lo que sea, es no solamente cobarde, sino, bueno, profundamente estúpido. Nunca lleva nada bueno. Entonces, el punto es que la película te muestra esa situación y el reto al que se enfrentaban esta agencia, ¿no?, de ABC, que dicen, esto está pasando al lado de nosotros, tenemos esta tecnología que se está implementando para reportar en vivo, ¿qué tal si cubrimos este evento que es de trascendencia mundial? Entonces vemos como básicamente se cubre por primera vez en la historia un evento de estos, pues, que paralizan el mundo. Que la gente está así como, wow, esta cosa que es tan común, que incluso el día de hoy ya no ocurre de la misma manera, ahorita es por Twitter, por X, por distintos medios, pero en esa época era una cosa así de que, bueno, todo el mundo está viendo la televisión y siguiendo este caso, ¿no? A ver qué es lo que va a pasar, sobre todo también la trascendencia en Estados Unidos, porque había un americano dentro de la delegación israelí. Entonces era como que, ay, coye. Y bueno, la película nos muestra cómo fue todo este evento, ¿no? O sea, cómo tuvieron que tomar todas estas decisiones difíciles y todas estas decisiones, bueno, súper erráticas, como dije, ¿no? De ver cómo iban a hacer para cubrir esto. Algo completamente nuevo porque nunca se había cubierto un evento así. El más famoso había sido el alunizaje, ¿no?, el aterrizaje en la luna. Pero claro, no puedes comparar una cosa que si bien fue extraordinaria, porque bueno, es transmitir en vivo el aterrizaje en la luna. Bueno, eso dicen, ¿no? Coño. Eso dice la historia. Maldito. Que supuestamente fuimos a la luna con una cámara y revelamos ese filme cuando en realidad no debería ser posible. Todas esas cosas que dicen que Tenías el pasó. satélite al lado, entonces era más rápido. Satélite. ¿Tú en realidad crees que existen los satélites? Sí. Que están dándole vueltas a la Tierra. ¡Despierta! Gracias. Bueno, ese evento fue como el más así, wow, ajá, la locura. Y resulta que este reportaje, ¿no?, de septiembre 5, lo que pasó en Múnich, fue más visto que el mismo alunizaje. O sea, una cosa que fueron más de 900 millones de personas que se conectaron a esa señal simultáneamente, ¿no? Estaban siguiendo lo que pasaba y que además te levanta todas estas preocupaciones éticas, ¿no? O sea, te despierta estas preocupaciones éticas del periodismo que uno dice, bueno, estas personas no se imaginaban que al cubrir todo esto en vivo, ¿no?, y al mostrar lo que estaba pasando, al hacer todo lo posible por contextualizar y ver, ajá, qué está haciendo la policía, qué están, tal cual como si fuera un evento deportivo, estaban también incurriendo en unas aguas bien, bien turbulentas, porque los terroristas estaban viendo la televisión y gracias a eso se frustró una de las operaciones así de la policía. Eso es culpa de la policía. Sí, bueno, Como también. dijo el tipo, ¿por qué no les cortas la luz? Sí, también te muestran eso, pues que los mismos carajos en Múnich, la misma policía alemana, bueno, pecó de soberbia, el mismo gobierno, porque ellos querían mostrar como que no, tenemos toda la situación bajo control y no sabían qué coño estaban haciendo. O sea, fue un desastre, fue No, un es que completo esa desastre. situación fue bien estúpida porque los tipos le querían mostrar al mundo, pues ese país que, bueno, que me parece uno de los peores países del mundo, Alemania. Que bueno, que se País de la trató cultura. de destruir el mundo en el siglo XX 2 veces y luego se convirtió en el país más marica de la historia, que el día de hoy cree que tiene así como eso, pues como la autoridad, la potestad de estar como que no, bueno, sí, yo pienso que el mundo debería ir en la dirección y critican a todo el mundo y bueno, tú no tienes moral para criticar a nadie nunca de aquí como a 300 años, o sea, tú fuiste, no jodas,
el país más despreciable y ruin así que se ha visto en toda la historia, pues, o sea, Cada país tiene su genocidio. para nada. Entonces, Estados o sea, Unidos con los ustedes indios. no tienen así eso, moral para decir nada sobre nadie por un montón de tiempo. Y lo hacen de todas formas. Pero los tipos en estos Juegos Olímpicos y que su objetivo era que, mira, nosotros hemos cambiado por completo y nuestra constitución es distinta y tal, entonces como que ya no permite que el ejército, eso pues, o sea, como que opere de ninguna forma dentro del país. Y por eso es que tenían que mandar a los policías, que los policías en esos tiempos no tenían ni armas. Entonces, también como que les dijeron y que mira, para que tú le pongas seguridad a los atletas, por si acaso, ¿no? Y los tipos y que no, es que es mejor no poner a nadie porque todavía existe como que la imagen de eso, pues, o sea, de soldados o personas con armas en Alemania. Es una cosa rara, pues, o sea, que una cosa que no queremos que se repita nada. O sea, los tipos tienen un miedo, no sé ni a qué. O sea, eso no, es que si tú pones seguridad a los atletas olímpicos, la imagen del país, como hay unas personas con armas, o sea, tienen como de todo un caos de la narrativa que le querían exponer al resto del mundo, pues, para que pensaran y que no, oye, esto es un país que ha cambiado por completo, que obviamente que no es así porque no es posible, pues. Habían pasado 30 años después de una cosa así, ajá, un país que cambió por completo. Casi que todos los nazis y todas esas personas seguían vivas para ese entonces, pues los que sobrevivieron. Entonces, bueno, de que cambió por completo tan rápido no se puede. Que también te muestran esa culpa, pues, y esa cosa de la traductora alemana, que esa es una actriz muy buena. Ella estuvo en una película que salió el año pasado, antepasado, The Teacher's Room, The Teacher's Lounge, creo que es que se llama, que es como una película alemana así de un drama que ocurre en la escuela. Y bueno, esta tipa traductora dice en algún momento de la película como que, ajá, mis padres estaban ahí y tal, pero yo no. O sea, como que nosotros somos la nueva generación que no quiere cometer los mismos errores. Sí, ella seguro estaba en la juventud hitleriana. Tiene toda la pinta. No, vale. El pelito corto así, No. tú seguro te lo cortaron ahí y de ahí has mantenido ese estilo. Yo vi a los niños en la película de esa, La Caída. Los niños también estaban ahí con las bazucas y todo eso. Los niños nunca tienen la culpa. ¿No viste la película de ese, cómo se llama? Jojo Rabbit. Esos niños también eran unos malditos. No, Niños nazis de mierda. no tenían otra opción. Y yo vi una cosa ahí en YouTube, un video ahí que supuestamente creo que era el embajador de Alemania en el Líbano. Le llegó la información de que iba a haber un ataque terrorista en los Juegos Olímpicos y él se lo fue a decir a las personas del gobierno de su país y supuestamente le dijeron que, o sea, eso no va a pasar aquí porque nosotros tenemos toda la situación controlada. O sea, como que fue como que la guerra avisada por completo y los tipos ignoraron eso, las advertencias, lo que le dijeron y que mira, pero tengan cuidado, pongan seguridad y tal y tal. Y los tipos están y que ¿para qué? Eso no va a pasar nada. Y como vimos, sucedió. Sí, es que esas situaciones, bueno, siempre son difíciles, pero en este caso en particular fue un total desastre. Pero, o sea, como vemos en la película, y además lo vemos de una manera muy particular porque entramos en la piel, o sea, en la perspectiva de los periodistas en esa época. Desde la perspectiva de los fake news, qué interesante. No, vale, no. O sea, yo creo que es una muy buena película en ese sentido porque son varios elementos. O sea, primero, yo cuando entré a verla, yo estaba como que, wow, o sea, el gran contraste con la otra. Porque la otra es una película distinta, ¿no? Obviamente, o sea, no tiene el objetivo de ser una cosa... ¿Te sorprendió el contraste, Pablo? Coño, sí, porque, o sea, la otra es tú estás así como... "Ah". Era obvio. O sea, la otra, la reacción de la otra película es como... O sea, como una risa así, como, estoy viendo una obra de teatro aquí, hicieron un chiste gracioso, así como, mira, qué sagaz, qué loquito este tipo, ¿no? No respeta las normas sociales. Esa era como la sensación de la otra. En esta era así, o sea, yo estaba como estresado, pues una cosa así, donde tú estás como todo, o sea, porque el ritmo de la película es, bueno, o sea, súper tenso. Y eso que dura hora y media, o sea, duran prácticamente lo mismo, pero esta se siente mucho más larga y mucho más, o sea, pero en el buen sentido, pues, o sea, que pasan tantas cosas y es como tan, bueno, tan movido y el ritmo tan rápido que uno está como mierda, o sea, estás metido en ese estado emocional. Y en ese estado emocional donde es casi que muy reactivo, donde tú no puedes estar como que, bueno, ya va, vamos a pensarnos durante 3 horas si es ético o no mostrar esta situación en las cámaras y esto, sino que casi que están tomando decisiones importantísimas en el momento y cosas que eran sin precedentes, pues, o sea, que era una cosa como que, bueno, la ética periodística así en todo su esplendor, ¿no? En todo su desarrollo, en todo su debate.
Y en ese caso a mí me pareció muy buena. O sea, tanto la forma en que lo hicieron, el ritmo de la película, como toda esta cosa de que te muestran que sí hay el lado analógico, ¿no? Todo este mundo analógico que ya no existe y que para hacer estas noticias eso era, bueno, o sea, una labor de artesanía, ingeniería, de un equipo inmenso, o sea, que para cargar una cámara eran 3 personas y todas estas cosas que se tenían que inventar y jugar en el momento, o sea, la tipa revelando los filmes en 20 minutos para poder pasarlo, adaptando el teléfono con toda la precisión así para que se pudiera escuchar, sobre todo esa cosa, ¿no? O sea, que todavía está presente y que el día de hoy más bien se ha diluido muchísimo más y se ha convertido en una locura, ¿no? Este tema de que, bueno, la información viaja a una velocidad que para confirmarla, para estar seguro, tienes que ser muy riguroso. Y bueno, el tema de tener la primicia, el tema de llegar primero, hace que tú, bueno, en determinados momentos saques la información y ya. Y eso puede tener consecuencias muy, pero muy nefastas. O sea, eso lo sabemos muy bien. Pero en el caso de esta película, coño, te plantea todos estos dilemas morales, pues sobre todo al final, cuando tienen esta situación de que todos parecen estar celebrando y diciendo, sí, los rehenes se salvaron, pues escaparon, todos sobrevivieron. Y que es ese sesgo, ¿no? O sea, esa cosa de que uno quiere creer en eso. O sea, de que uno quiere creer que está reportando una historia de feliz. Eso te sorprendió a ti porque ya yo sabía toda la historia, entonces no lograron engañarme. Yo estaba ahí que no, yo sé lo que está pasando. Estos tipos, eso es imposible que estén todos salvados porque por lo que se caracteriza esto, pues, o sea, todo este desastre con los terroristas y tal, es que los de Alemania eran unos totales incompetentes y lo hicieron todo mal. Entonces cuando se ponen y que no, que ya se salvaron todos y están libres y tal, y que bueno, es imposible, pero estos tipos, eso es lo que los caracteriza, es que no sabían lo que estaban haciendo y por eso es que pasó esa súper tragedia. Sí, y esos momentos, ¿no? Cuando los tipos entran con las armas al estudio como apaguen todo. Que uno dice, bueno, estos no saben qué coño están haciendo, pues, o sea... Están improvisando y ya. Y ese pero es que si los policías ni tenían armas, se las dieron para ese día. Sí, que, bueno, le dieron un sniper a unos tipos ahí random. Eso es lo que yo no entiendo de los países así que, ay, somos muy pacíficos y nuestros policías no tienen armas. Y bueno, sus policías son unos losers. O sea, se supone que yo, un policía, quiero un tipo que cuando lo vea, coño, este tipo viene a poner orden. Si hay unos tipos malandros, criminales así que vienen por mí y va a venir un huevón ahí que no tiene pistola y seguro si, bueno, si lo atacan, que ese es el punto. Si llega un solo policía y está armado, ponte que hay 6 tipos con unos palos, bueno, el policía tiene chance. Pero ponte que llega un solo policía, están contra 6 tipos y nadie tiene ningún arma, bueno, te caen a golpes y te matan, ¿no? O sea... All cops are pigs. Los policías tienen que tener armas para que, bueno, a los salvajes del mundo los tienen que ajusticiar, ese es todo el punto. No, Juanqui, ese no es el trabajo del policía. El trabajo del policía, bueno... El trabajo del policía es cuando ve un moreno en la calle, el tipo primero dispara y después pregunta, ¿qué pasó? El tipo ya está en el suelo. Ser un servidor público y, bueno, servir a la justicia, a su honor. A mí me gustó la película, pues. Tiene esa cosa así, bueno, que hacen como que ya mucha énfasis en eso. Yo estaba como, sí, ya entendí el mensaje. Que es así como que, mira, o sea, que si un close-up y que mira cómo hacían esto antes. Tenían que conectar el cosito aquí, el otro cable, y el tipo no les quería dar el cable, pero entonces lo convenció porque si no tenía ese cable, entonces la pantalla no funcionaba. Luego y que no, es que mira, es que el tipo tiene que conectar el teléfono y no, esta tipa mira cómo pone las letricas al principio y que, sí, ya entendí. O sea, no necesito ver 30 ejemplos de que no, la camarita y tal. Entonces el tipo tiene que enfocar y es todo un proceso. Y que, sí, ok, yo entiendo. Aunque ya, eso me gustó. Y tal. Y no, el negro que se tiene que llevar los roles y entonces lo van a revisar y entonces él vuelve con el rollo de filme. Aquí está. Sí, ok. Bueno, ya entendí el punto. De eso se trata la película. Sigue con la historia. No, si lo vas a poner 17 veces y entonces, que bueno, ya lo entendí. Porque no es tanto las dificultades, porque ellos no lo veían así, tú lo ves así porque, bueno, estás acostumbrado a lo digital, pero lo que lo están haciendo no es que difícil, sino es que, bueno, incluso lo comparabas que sí con lo de antes. Y que, bueno, eso lo ves como una tecnología, eso de que si la mesa esa de edición, me imagino que para los que la tenían y que esto es la última tecnología, bro, que pro. No, claro, pero... Parece una porquería para ti porque, bueno, digo ya el día de hoy todo es digital, pero los que lo usaban dirán y que no, esta cámara, no sé, es que si la más tecnológica y mira el zoom que puede hacer, o sea, lo verán como lo más pro. Digo el reto, pues, o sea, de trabajar en un ambiente nada controlado, así, errático, a diferencia de, coño, no sé, es el equipo que estaba cubriendo las Olimpiadas.
O sea, quizás si fueran unos tipos con experiencia en una guerra o algo así, pero era eso. Pues, Los tipos ahí. deportes son mucho más frenéticos. ¿Ah? Bueno, pero Mucho más cosas que grabar. tenían 10 cámaras ahí. En cambio, esto Tienen era una que grabar locura, el juego pues. de Maradona, que ese es como una bala, eso tú le estás siguiendo con la cámara y se te escapa. Dices, ¿para dónde fue? Muy rápido. Ahorita, bueno, tienen 30.000 cámaras. O sea, ahorita la naturaleza de todo, por, bueno, el mismo progreso tecnológico e ideológico y de la razón y el espíritu, ¿no? Eh, ahorita todo eso es muy distinto, pero todavía se mantienen como algunos de esos dilemas éticos y todavía, bueno, o sea, esta película sí te puede hacer reflexionar, o sea, sobre la misma naturaleza del periodismo y para qué, o sea, por qué estaban haciendo todo esto. Entonces hay un momento en que los papás del tipo, pues el americano, Berger, el tipo como que lo entrevistan y dice, bueno, a mí el gobierno no me está ayudando en nada, yo todo me lo estoy enterando es por la televisión. O sea, si no fuera por esto yo no tendría ni idea de lo que pasa. Y si habla, pues, o sea, de esa importancia que tienen los medios, ¿no? O sea, esa importancia y sobre todo esa responsabilidad, que eso es algo que se ha perdido, ¿no? Cada vez más este maravilloso periodismo de investigación, que es como lo mejor, pues, o sea, lo mejor del periodismo, donde no se aplican como estas lógicas donde usualmente se dice, no, lo que es noticia son todas esas cosas que no suelen pasar, ¿no? O sea, eso de que, ay, un perro muerde a un hombre y eso no es noticia. Pero que un hombre muerde a un perro, eso sí es una noticia. Una perra muerde a un hombre. Eso pasa todos los días. No, eso no es noticia. Me pasó ayer. Esas cosas, ¿no? O sea, que son como la parte más... Oigan esto. La parte más amarillista de los medios que en el internet se tradujo, bueno, a crear este clima de pánico y ay, el fin del mundo se acerca. Este político, las elecciones, o sea, y toda esta cosa que además viene dada por lo del ciclo de noticias de 24 horas, que es como que no, o sea, siempre está ocurriendo algo y siempre es una breaking news, o sea, que ese es el término más, bueno, banalizado, pero de toda la historia. O sea, hay que, urgente, Juanqui acaba de publicar el nuevo episodio de Los Padres del Cine y habla de 2 películas donde menciona el tema de O sea, cómo coño eso es urgente. Eso sí son noticias. O sea, CNN. sí, eso lo han abusado terriblemente. Bueno, ya yo no sé qué es eso de breaking news. Ya yo los conozco como fake news o como decir el presidente Trump, corrupt news. Yo en realidad el día de hoy no le tengo respeto a ningún periodista. Ya eso se fueron todos a la mierda. Sí, todavía bueno, hay varios medios. todas las noticias son Importantes. corruptas. Yo, eso pues, periodista como tal y que no, él estudió periodismo en la universidad y él tiene como que este código de ética y cuando escribe... O sea, eso ya, No, ya es vale. una cosa que el día de hoy no existe. Maldito. En realidad las personas que tú confías, pues, o sea, para que te digan las noticias no son periodistas como tal, son personas que, bueno, que se metieron en ese mundo de los medios o de los podcasts o lo que sea. Y tú les tienes confianza porque sabes que los tipos tienen un buen criterio y tienen como que cierto equilibrio en las cosas que dicen. Pero el problema es que ya no existe como que no, esta es la agencia de noticias, no sé qué cosa, que si lo dicen ellos tienen eso, pues como que un código que no van a andar publicando estupideces. O sea, los tipos publican cosas como te ponen en la película, pues, o sea, que lo chequean 2, 3 veces para no publicar una estupidez. Sino que se han politizado todas las que existen, pues, o sea, que eso es lo que dice Joe Rogan todo el tiempo. Que en el pasado tú decías, o sea, si tú buscabas cualquier cosa y lo encontrabas en The New York Times, tú decías que, bueno, si lo publicaron ellos, tiene que ser verdad. Entonces ya lo lees con toda la confianza del mundo. El día de hoy ya eso no existe. O sea, si tú lo ves en The New York Times o en Washington Post, en esos periódicos que no, estos son los periódicos del mundo. Ni de Estados Unidos, o sea, del mundo. Pues, o sea, cualquiera quiere trabajar ahí y los tipos, los reporteros te hacen la mejor investigación del mundo y se ganaron el premio Pulitzer. O sea, son cosas que el día de hoy ya nadie las cree. Pues una cosa así que tienen encuestas, pues la confianza del día de hoy en los medios está, no sé, que si el 20% de las personas, pues, o sea, que si lo más bajo en toda su historia. Sí, bueno, pero igual todavía existe el periodismo de investigación y no es que sea menos necesario que antes. Más bien al contrario, o sea, es aún más necesario por la manera en la que se consume la información, pues, o sea, que es una cosa tan errática, tan rápida, de tanta velocidad que muchas veces, bueno, esa labor de confirmar las noticias, de confirmar la fuente, de que no es lo que tú quieres que pase y de lo que tú quieres reportar, sino la verdad. O sea, esta noción de que existe la verdad, o sea, de que hay una verdad objetiva y de que tú la puedes comprobar, o sea, y todo lo debes comprobar.
Eso todavía se mantiene en algún sentido, pues, o sea, como profesión. No sé en dónde se mantiene, pues todo lo que yo conozco. No, o sea, yo todavía... periodista, bueno, entre comillas, que más confío es Ben Shapiro por el tipo de eso. No vale. Nunca he escuchado eso, que cuando reportan las noticias te diga una cosa que tú digas, bueno, eso simplemente no pasó así. No sé. Y él no es reportero, que ese es el punto, pues, o sea, que hoy nadie se gradúa así como que pensando en eso y de, seré periodista y voy a reportar la verdad para que todos la sepan. Sino que eso, las cadenas de noticias del día de hoy, lo último que hacen es reportar las noticias. O sea, eso murió hace tiempo. Bueno, yo he conocido a algunos periodistas de investigación y he seguido varios medios así, al menos en nuestro país. Eso, pero... existen periodistas de investigación. Lo que no existe es que, bueno, o sea, si él publica en esta cuestión, tiene un prestigio que tú sabes y que no, si eso lo dice ahí, tiene que ser verdad. Eso ya no existe. Entonces tú lo tienes que confirmar eso por una, tienes que buscar otra, tienes que esperar que pase el tiempo para ver si no es una estupidez, pues, o sea, como pasó en la película, que yo también ya aprendí a hacer eso porque yo veo partidos de fútbol y se nota que ninguno de los que cubrían los deportes ve partidos de fútbol. Que tú no puedes celebrar el gol. Yo nunca celebro el gol. Yo estoy viendo un partido y hay un gol así, yo nunca lo celebro en el momento. Sino que hay un momentico que tú esperas, tú tienes una precaución para ver si no llaman el offside, porque eso me ha pasado tantas veces. Eso me ha pasado a mí, no sé, como 10 veces. Que tú estás viendo un partido, estás súper emocionado, meten el gol y tú te pones a celebrarlo como un huevón, que fue lo que pasó en la película. Y entonces tú ves, no, llamaron al VAR y van a hacer una confirmación, no, que tiene una tecnología increíble para ver si en realidad fue gol y al final nunca es gol. No cuentes los huevos antes de nacer. Entonces ya yo dejé de hacer eso, pues ya yo veo que cuando hay gol, ok, fino. Y pasa un momento y ahí celebra, sí. Y eso fue lo que le faltó hacer a estos tipos de septiembre 5. Y que bueno, te dicen eso y que no, ya están todos libres. Y el huevón ese, bueno, que se la dio de ambicioso, el protagonista, y reportó la cosa de una y el otro le dio su sermón ahí que nosotros somos ABC, amigo. Y el tipo se quedó que, oh, es cierto, lo hice mal. Y sí lo hizo mal, pues, o sea, sobre todo en una situación tan crítica así, o sea, que son las vidas de esas personas y los padres de todos esos tipos están viendo la televisión porque es la última, o sea, la única información que tienen. Tú no puedes reportar eso así, o sea, que importa la primicia, bro. El tipo se dejó tentar por el demonio y hizo esa cuestión así. Que eso, pues, o sea, si es fino como lo pone en la película, que el tipo queda así como que en shock y que ves por qué no lo tienes que hacer. O sea, que ese era que si su primer día, mientras que el otro tipo que le dije que no lo hagas, estás loco, ¿no? El tipo era que si un veterano ahí que sabía cómo funciona todo ese negocio de las noticias. Y él le dio un buen consejo y que, miren, o sea, nunca confirmes una cosa y menos tan importante si no tienes dos confirmaciones, pues, o sea, si no tienes dos fuentes en las que tú confíes. Tienes una que ni siquiera sabes quién lo dijo. Y así es que eso, pues, bueno, el día de hoy las noticias falsas ya se convirtieron, pues, en el pan de cada día. Pero sí, eso es lo que dicen, que antes de que se politizara todo así como que tan bestialmente, sí pasaba eso, pues, o sea, que como que los periodistas y eso, pues, las agencias de noticias y los periódicos, etcétera, sí tenían como que un estándar como la que tiene ese tipo, pues, que es como el productor, que dicen y que mira, lo que tú estás haciendo va más allá de ti o del presentador o de lo que sea, sino eso, la gente depende de esto para saber qué hacer. O sea, las personas leían el periódico en la mañana para tener como que, bueno, cierta base en el resto de su día, como que, mira, estoy consciente de que está pasando esto, mañana puede pasar tal cosa, o sea, como que eres una parte importante de la vida de todas estas personas. Entonces no te puedes dar el lujo de hacer algo estúpido porque esta profesión no es, o sea, no solo depende de que si te van a pagar o no, como si fuera una cosa como que más independiente, sino de tu desempeño, bueno, van a depender un montón de cosas más. El tema es que eso del periodismo siempre presenta esos dilemas éticos, pues, y no es que sea algo completamente nuevo el hecho de que el periodismo funcione de una forma más parcializada, porque tú puedes ver como estos grandes magnantes del periódico y tal, desde esa misma del Ciudadano Kane, que era que el tipo estaba haciendo como una especie de parodia de no sé qué broma Randolph Hearst, que era como este magnate de los periódicos que odiaba a Orson Welles y lo quería joder, pues. Entonces, esas cosas siempre han existido. El tema es que la naturaleza tecnológica, pues así, o sea, todo ese Claro, progreso... Imagínate así el día de hoy, todos son como ese. O
sea, como era el tipo, pues, o sea, que Bueno. tenía un periódico para reportar, pues, o sea, las cosas así como que propagandísticas que él quería que se publicaran. Bueno, el día de hoy todos son así. Sí, pero... Antes de que, no, qué tipo, qué sinvergüenza, que financió un periódico solamente para... Ah, bueno, él lo puede hacer porque es multimillonario. Pero la mayoría de los periódicos no eran así, pues no eran... o sea, los dueños no eran tipos con esas intenciones. Bueno, es que la mayoría de los medios se han vuelto así, pues, o sea, parcializados políticamente y todas estas cosas. Pero bueno, ha sido todo este contexto, pues, sobre todo en Estados Unidos, de los últimos años. Y no solamente ese contexto político, sino también la misma, bueno, modalidad de uso de las noticias y todo. Que no es y que lo leeré en la prensa o voy a ver el especial y tal, sino que se dice, no, es que ya todo el mundo es periodista. Porque todo el mundo está reportando y toda esta cosa. Eso y fue eso, lo que bueno, pasó, eso era lo que decía Andrew Breitbart, que es cierto, Ah, pues, o sea, si tú le das bueno, eso, ese pues, dicho no sé. si cualquier persona tiene un teléfono, una laptop, cualquier cosa, ya tú eres un periodista porque puedes reportar las cosas que ves. Yo estoy un poco, Y es cierto. yo estoy un poco en contra de esa definición de periodista, porque yo digo, bueno, no es que todo el mundo se vuelva un periodista, es que, bueno, la gente tiene acceso a compartir información y todas estas cosas, pero se asume que la profesión del periodista y del periodismo, pues en general, tiene unos estándares éticos, creen la No, bueno, verdad. se asumía. No, es que eso sigue. El día de hoy eso no lo asume ninguna No. persona en esta tierra. Eso sigue. Y en los estándares El- del periodismo y la profesión respetable y tal. No sé a quién le puedes preguntar que te dé esa respuesta. No, es que, o sea, es lo que te digo, eso sigue como esencia del término. El problema es que se ha utilizado, bueno, de una manera tan laxa y que, por ejemplo, ese mismo tipo Breitbart, yo en algún momento hice un trabajo donde se analizaban como los titulares de un medio, bueno, Breitbart News creo que se llama, no sé. Y eso era una locura. O sea, era una cosa que cualquier cosa que pasaba, bueno, le dabas la visión más amarillista y más extremista del mundo. Y es como el juego de esos medios en Estados Unidos Eso que lo hacen todos los medios. se popularizó al resto del mundo, pues se propagó al resto del mundo. Pero yo no creo que por eso entonces hay que decir que el periodismo, no sé, como profesión o la ética periodística, o sea, que todo eso no existe o es una estupidez. Para nada, o sea, más bien es si más importante no es que así, nunca. señala cuál es el medio en que tú confías solo porque sea ese medio. Tengo uno, pero O sea, creo que no es conocido. Tú tienes fuera la de- confianza de por qué ellos lo dicen. Eso está bien investigado, bien publicado, todo. Tengo uno, ¿cómo es? Armando News. No, pero ese es el punto. Eso no es que exista uno. Armando Info. Es que si tú conoces uno solo y todos los demás, entonces eso es una gran indicación de que, bueno, que eso como tal ya no existe. O sea, existe, bueno, la excepción, este tipo, que tal, bueno, bien por él. Pero que en general yo no tengo así como de, no, si lo dicen ellos, tiene que ser verdad. No hay forma de que ellos estén como que torciendo un poco el enfoque y la verdad y tal. Ellos lo están reportando. Sino que ya todo eso, que eso es lo que dicen, pues, o sea, que ya no hay un reporte como tal así, sino todo es periodismo de opinión. Todo, yo pienso que tal, entonces lo que está haciendo Trump es muy terrible. Eso es como lo más moderno posible porque dicen eso, como que el estándar del pasado es que tú no decías eso, pues incluso era un código en la ley y todo. Que tú no podías decir lo que tú pensabas sobre lo que estaba pasando. O sea, por eso tú eras un reportero. Pues existían que si los columnistas, en donde ahí sí tú pones, bueno, toda la crítica, la opinión, cualquier cosa. Pero la mayoría de periodistas se supone que tú, bueno, tú no podías dar tu opinión sobre lo que estaba pasando, sino que tú decías, bueno, hoy el presidente dijo tal y tal y tal, se reunió con el presidente de tal país y bueno, parece que la reunión se trató de esto y ya. Ese era todo el artículo. Obviamente que eso ya no es así el día de hoy, sino bueno, todo es la opinión del periodista, entonces él te va a decir si eso es bueno o si es malo, o lo va a criticar o bueno, lo que quiera hacer. Claro, es que al fin y al cabo ha existido toda esta desconfianza respecto a la información, porque bueno, la información rara vez es eso y ya. Sobre todo, bueno, cuando lo vemos así reportado en redes sociales, que las redes sociales es como el reino de lo inmediato. Entonces, bueno, ahí sí, las noticias vuelan y por eso es que te digo, o sea, si uno asume que ahora todo el mundo es periodista, eso es terrible, pues, o sea, porque es como que, bueno, no es que todo el mundo es periodista o todo el mundo es reportero, sino que reportar algo se volvió tan sencillo, o sea, ya no es, ay, sí, hay que llevar a revelar esto y el tipo que aprendió a usar la cámara, se volvió algo tan cotidiano el hecho de reportar las cosas que ocurren, que bueno, eso trae sus cosas buenas y trae sus cosas malas, pues en el lado mal
En el lado malo tienes toda esta cosa de, bueno, o sea, de cómo se va perdiendo y erosionando la confianza. Porque tú dices, bueno, ya cualquiera puede compartir cualquier cosa, cualquier noticia. Y como es el reino de lo inmediato, bueno, en una hora se destruyó y se volvió a hacer la carrera de una persona por unos comentarios que puso gente que nadie sabe ni quién coño son. Entonces, eso obviamente hace que la desconfianza esté ahí. Yo lo podría decir hasta en mi corta experiencia escribiendo artículos para el internet. Uno veía, pues, o sea, como la tendencia es a ese amarillismo. Que si tú no eres amarillista, entonces no tienes vida, pues. Y no solo es que no tienes vida, sino que hasta eso mismo de la lectura, pues. O sea, que yo digo, el periodismo que siempre va a valer la pena, o sea, que es muy importante, es el periodismo de investigación. Ese sí todavía, o sea, existe y es algo que es muy importante, o sea, que siempre debe estar vivo, porque cuando se busca desprestigiar hasta ese punto y decir, no, es que eso ni siquiera es necesario porque ya cambió todo, eso ya es como un nivel de cinismo absoluto. Porque es decir, no, bueno, es que las cosas no deben ser investigadas. Lamentablemente en los Estados Unidos, eso que en algún momento se llamaba, creo que era como que el quinto estado, no me acuerdo cómo es que lo llamaban, pero era como la institución así del periodismo. Lo llamaba la misma prensa, pero no, no creo que nadie considerara eso tan importante y que ustedes son el quinto estado, amigos. No, o sea, ese tema de que el periodismo era una institución se ha ido, bueno, disgregando porque se supone que era y que sí, Watergate o estos escándalos, pues, que han surgido en la política que se supone que era a partir de ciertas investigaciones. Pero bueno, yo creo que la película lo ilustra de una manera muy interesante, o sea, y sobre todo esas dificultades, a mí me gustó mucho, pues, o sea, a mí que me apasionan esas cosas las noticias, de lo técnico. Lo que hace bien la película es que eso, que no se pone a comentar sobre el asunto. Y que no, y que el valor y que de lo que está pasando, estos terroristas, ¿por qué lo están haciendo? Y el conflicto y tal, o sea, como que no se pone a decir nada de eso porque eso no es lo que importa, pues, o sea, como que lo que les importaba a ellos era que las personas pudieran ver qué estaba pasando. Que los tipos de eso, o sea, que le dicen que mira, ya no van a estar ustedes encargados de esto, sino que se los vamos a dar a la sección de noticias porque ustedes son de deportes. Y el jefe de la sección le dice que no, o sea, yo me quedo con esto, pero yo estoy al lado. Entonces, los otros lo que van a hacer es, bueno, es que llamar a las personas que lo están viendo y van a como que a reportar cualquier cosa que les digan. Pero yo tengo aquí cámaras, tengo gente que está súper cerca, o sea que... Entonces, eso era lo que ellos querían hacer, esa era su misión. Y esa parte está fina, o sea, que no se ponga así como que, ¿y estos terroristas por qué estaban ahí? Y el conflicto y el contexto histórico para que vean por qué los israelitas cuando volvieron, o sea, como que no se ponen con ningún comentario tonto o como que a dar su opinión de lo que está pasando, sino que te lo muestran y ya para que tú después, bueno, si te interesa por qué pasó ese ataque terrorista y todas las implicaciones, búscalo ya, pero la película no hace ningún comentario, ni opinión, ni un juicio de valor sobre lo que estás viendo, sino que dice, bueno, esto fue lo que pasó y ya, pues, o sea, a mí lo que me interesa son los personajes, eso, su experiencia, pues, su perspectiva de ellos como periodistas. Y no me voy a poner todo torpe, que bueno, hay muchas películas que hacen exactamente eso. Bueno, la más enferma, esa de, así se llama, ¿no? La de KK Klansman. Ah, sí, que al final tiene un terrible montaje político que sí con Trump y que resistan a este tipo. Y que carajo, bueno, eso ya se convirtió en una película de propaganda 100%. Pues, sí, o sea, que desvirtúa todo lo que pasa en la película, pues, porque es como que, bueno, o sea, tú hiciste esto para dar un mensaje así político que años después deja, o sea, pierde su relevancia, pues. No, y que eso, estos tipos hicieron eso. Pues mira, yo te muestro toda esta cuestión que pasó desde la perspectiva de estos tipos y ya no quiero hacer ningún comentario de que no, y la moraleja de toda esta historia es que la policía de Alemania no fue tan buena, pero o sea, no hacen nada de eso, sino que es lo que deberían hacer los periodistas también, o sea, se mantienen en su área. Si tú sabes de algo, hablas de eso y ya. Yo creo que hay un escenario en el que sí, sobre todo, yo creo que ese escenario es el diálogo. El diálogo o ver algo así que te saque de tu zona de confort, que sí puede hacer que tú cambies de opinión, pero que una película haga eso, o al menos que ese sea el objetivo fundamental, o sea, que la película sirva para eso, ahí es cuando entramos en un terreno peligroso porque es como que, bueno, es un cuento moralizante, o sea, una moraleja, una sobre vaina. todo con este tema el día de hoy, eso puede, o sea, sí. Que bueno... Si quieren saber el conflicto, yo lo sabía porque yo me leí la biografía de Golda Meir, que era la primera ministra de Israel. Compadre, te leíste la fuente de la propaganda. Yo creo en Israel, yo no creo en esos malditos árabes.
Que eso, pues, que la tipa esta era la primera ministra y en la biografía te dicen que cuando ella se enteró de que pasó eso, que no, los tipos están exigiendo 200 prisioneros de Palestina por cada rehén. Y la tipa eso, pues que no consideró ni por un segundo y que sí, vamos a ver qué quieren, vamos a negociar con estos tipos y les vamos a dar eso, todos los prisioneros. Y que bueno, la tipa pensó que se jodan, o sea, ajá, ellos habrán secuestrado a esas personas ahí. Y lo que hizo fue ofrecerles a una de sus unidades de élite de contraterrorismo para que fueran pues para Múnich y para que se encargaran de todo. Y los estúpidos de Alemania dijeron que no hacía falta, pues, o sea, que ellos lo tenían bajo control. Y ellos son los culpables, pues, o sea, de que se haya muerto toda esa gente porque no era como que una situación tan imposible, pues, y ¿cómo demonios? Y que bueno, pero si no tenías a nadie preparado ahí, obviamente que no va a funcionar. Y la razón, bueno, yo vi un video que te explicaba de dónde surgió eso de Septiembre Negro, ¿no? Que esa es la razón por la que ni Egipto, ni Jordania, ni todos los países que están en esa zona quieren aceptar a los palestinos en su país, porque ya hicieron eso antes. Incluso eso, hicieron esas zonas partes de sus países, pues. Y eso de Septiembre Negro eran como que unos guerrilleros dentro de Jordania que intentaron de darle un golpe de estado al rey de Jordania. Porque eso, los tipos querían tomar el poder y no les gustaba, bueno, que este rey estaba en contra de ellos. Ellos querían como que tomar territorio dentro del país porque, bueno, ellos quieren su propio estado palestino y tal. Y obviamente los de Jordania no quieren eso, ellos tienen una monarquía ahí. Entonces tuvieron una guerra civil dentro del país para sacarlos a ellos de ahí. Y esos de Septiembre Negro, sí, o sea, los terminaron sacando de ese país, pero fue una guerra en donde murió un montón de gente. Y luego de eso, bueno, a los tipos se les ocurrió volver al escenario así, pues, o sea, con este ataque terrorista, pues, para ver si hacían algo productivo. Y no funcionó. Y esa es la cuestión, pues, o sea, que las personas con este tema en realidad se ponen y que no, qué complejo. Tiene mucho nuance, tiene como que muchos matices. Muchas capas críticas para ver qué es lo que está pasando en Palestina y tanto sufrimiento y tal. Cuando en realidad no es nada complicado porque, bueno, lo explica la misma Golda Meir, que la tipa dice, bueno, es que simplemente Gaza ya era parte de otro país y eso, pues, la otra parte que se llama Judea ya era parte del otro país. O sea, Gaza era parte de Egipto y Judea era parte de Jordania. Entonces lo que dice esta judía y que bueno, si ellos querían hacer otro estado para que los palestinos tuvieran como que su propia tierra, tuvieron 20 años para hacerlo. Eso fue 20 años en los que Gaza era parte de Egipto y Judea era parte de Jordania. ¿Y lo hicieron? No. Y la razón por la que no lo hicieron es porque a ellos no les interesa tener otro estado ahí, eso es mentira. Lo que a ellos les interesa es tener toda esa tierra para ellos y el único problema es que son los peores soldados de la historia. Que eso es lo gracioso de que, bueno, ellos tuvieron esa guerra, ¿no? En 1948 es la guerra de independencia de Israel. Y esa guerra, si tú la buscas, es como que, bueno, era Israel en contra de como 7 países. Pues era que si Egipto, Arabia Saudita, Irak, Jordania, Siria, eran todos esos países unidos, eso, todos mandando soldados y con equipo de la Unión Soviética, etc. O sea, todos yendo contra este país, eso que si tú lo ves en el mapa, tú piensas que, bueno, como este país, o sea, ¿cómo coño va a luchar contra todos sus vecinos al mismo tiempo y va a triunfar? Y eso fue lo que pasó en esa guerra, y luego hubo otra guerra y otra guerra y otra guerra y siguen perdiendo. Y lo que les queda el día de hoy es hacer eso que hicieron, pues lo del 7 de octubre, bueno, que tú lo haces como que cuando estás desesperado porque no puedes hacer más nada porque perdiste. Y por eso es que el plan del presidente Trump el día de hoy es el mejor de todos, pues que eso es lo que dicen las personas que saben del tema. Que dicen que a sitios esos como Gaza y como Judea lo que les tiene que pasar es lo que le pasó a los japoneses. No lanzarles una bomba nuclear, tampoco así. Sino que lo que hicieron con ellos y que mira, su país está como que suspendido, pues. O sea que llegaron los gringos y tomaron posesión militar de todo el país, pues. O sea, como que nosotros controlamos todo tu país. Y te vamos a escribir una constitución y tú vas a tener todo un nuevo sistema que yo te diseñé, pues. Tu sistema político es este. Y no puedes tener ejército y no puedes tener y tal y tal y tal por todos estos años hasta que, bueno, que ya te construyas como país. Y eso, y como que yo te reescribí todas tus leyes porque tú eres un país salvaje que estás conquistando a todos tus vecinos, ¿no? En el caso de Japón. Muchas personas dicen que le tiene que pasar eso exactamente a Gaza, pues, y que bueno, ustedes están muy locos con lo del terrorismo y toda la cuestión, entonces bueno, vamos a tomar control de toda esta zona. Ustedes no tienen derecho a nada, pues, a armas, un carajo, pues, o sea, ustedes
han demostrado que no están preparados para eso, les vamos a dar un sistema de gobierno, pues, que vamos a crear nosotros mismos y listo, pues, o sea, esa es la forma que puede funcionar. Eso es humillante y es incómodo eso, pues, o sea, que otro país te diga qué hacer, pues, o sea, que te dicte las normas y la constitución de tu país y todas esas cosas, pero eso es lo que te ganas cuando haces cosas como el 7 de octubre, que eso fue lo que me hizo pensar a mí que, bueno, que estamos en la dimensión desconocida, pues, o sea, que estamos como dicen los nerds del internet, que estamos en una timeline como la de Back to the Future 2, una cosa así que no debería estar pasando, pues, o sea, como que alguien viajó en el tiempo y dañó algo y por eso estamos en esta realidad del día de hoy con el COVID y tal. Que eso del el 7 de octubre, ¿no? O sea, tú te imaginarías, si pasa una masacre así a mujeres, niños, etcétera, tú te imaginarías que este sería el tema menos controversial del mundo, ¿no? Que tú dirías y que, bueno, si ellos estaban dispuestos a hacer eso, a matarlos a todos, pues, a entrar a sus casas y las quemas y las violas y las matas, y vas a un concierto y matas a todos los que encuentres, ¿no? Yo lo que pensaba es que, bueno, me imagino, ¿no? Que la reacción pública a todo esto va a ser que todo el mundo está en contra, ¿no? Y ni de vaina, pues, o sea, como que todos los árabes estaban a favor de eso y las personas de izquierda también, así, pero hasta el punto y que no, esto es un día de liberación y vamos a celebrarlo. Eso, que las personas estaban en las calles celebrándolo y todo. En muchas partes del mundo, en Inglaterra, en Estados Unidos, en muchísimas partes. Y yo estaba ahí que, bueno, esto sí no lo puedo entender, no lo quiero entender, pero lo único que entiendo es que, bueno, que todas estas personas son unos salvajes y si estás dispuesto a hacer una cosa así y entran a tu país y los matan a todos, bueno, simplemente, ¿quién te manda, bro? Sí, es que yo lo que no entendía era y que, bueno, si tú estás dispuesto a hacer algo como eso, tienes que enfrentar las consecuencias. Y bueno, nada, o sea, eso es absurdo, pues, o sea, que tú le quieras hacer un ataque terrorista a un estado que te supera tanto, pero militarmente, o sea, en todos los sentidos, es el plan más estúpido de la historia y está demostrando serlo y listo, pues, o sea, como todo pueden haber sus excesos y sus cosas malas, pero bueno, ¿qué querías? O sea, si no querías eso, simplemente no tenías que hacer, o sea, tenías que hacer la paz, no la guerra. Ah, cierto. Si elegiste la guerra, entonces después no puedes quejarte de las cosas malas de la guerra, pues como que coño, qué terrible, o sea. No hay comida, no hay agua y que bueno. Tenías comida y agua el día antes, el 6 de octubre. Sí, o sea, ahí es que bueno, claro, el problema es ese, ¿no? O sea, el tema de la ideología, que bueno, dependiendo de tu entorno y de muchos aspectos, tú puedes estar pensando que no, unas cosas loquísimas, pues, o sea, bueno, como Juanqui, piensa puras cosas locas y que Ben Shapiro es el tipo más objetivo del mundo. Yo no digo que es el más objetivo, yo digo que es el que yo más confío. Bueno, pero eso, pues, o sea, que la gente, unas cosas locas y que, no, es que claro, eso, los israelitas permitieron que eso pasara para tener una excusa para joder a los palestinos como lo han jodido en toda la historia. Sí, eso es lo más chistoso. ¿Tú crees que necesitan una excusa si ya lo han hecho 100 veces? ¿Qué excusa necesito yo? O sea, no, y que si voy a buscar una excusa, me invento una bomba que mata a 10 personas. No, una cosa que creo que los muertos al final fueron que como 1000 y pico. O sea, necesito una excusa, voy a matar a 1000 y pico de mis ciudadanos para poder entrar a la otra zona y bombardearlos como hago todos los años, pero necesito bombardearlos más fuerte, entonces, bueno. No, y acciones completamente injustificables. Pues, o sea, la gente lo ha visto con el tiempo, o sea, los casos que se han ido revelando ahí, bueno, cosas terribles, o sea, ya muy, hay muy un oscuras. documental que creo que está en YouTube, que es sobre todas las violaciones de ese día. O sea, que no fue solo una masacre, sino fue como, bueno, si hay mujeres, viólalas y después las matas a todas o las secuestras y te las llevas para Gaza y las intercambias como rehén. A mí me costó, hubo muchas cosas así, han sido 2 cosas recientemente que yo, bueno, 3, pero la tercera no la puedo comentar. Mierda. Pero han sido 2 cosas así. Esa yo sé cuál es, pues yo fui el que lo hice. Pues. No, o sea, han sido 2 cosas que yo he visto así en internet, de esas controversias o cosas que han pasado de noticias, que yo sí termino como perturbado. O sea, pero así pues, o sea, como que coño. Y recientemente ha sido eso, todo lo del 7 de octubre, o sea, esos videos y toda esa cosa, eso era el infierno, pues, una cosa que yo decía, bueno, yo no debería ni estar viendo esto, pues, o sea, me parece terrible, pues, o sea, tener que ver a una persona pasar por eso. Recuerdo cuando comenzaron a compartir todo eso el mismo día, y eso lo grabaron los tipos que lo hicieron, los de Hamas, o sea, no Sí. fue que tenía otra fuente.
Y yo los que veía era que no, una familia que está en su casa y están todos en la esquina, güey, o sea, como que tratando de protegerse de las personas que entraron en su casa. Y lo que está fuera de cámara es que mataron a una de las niñas, pues, o sea, que eran como 3 niñas, pues, de la familia y mataron que sí a la hermana mayor y todos como que están viendo el cuerpo, pero no se ve en cámara. Y los tipos les están como que apuntando con las pistolas y le están como que destrozando el resto de la casa y tal. Y yo estaba de que, bueno, si eso pasa para cualquier país y tú tienes una superioridad militar sobre los tipos que te hicieron eso, esos tipos los matan a todos el día después, pues Sí, no hay sí. perdón para nada de lo que estás haciendo. Y eso ha pasado múltiples veces, o sea, con los ataques terroristas en Europa, o sea, lo que pasó en Francia, todas esas cosas horribles que es como que, bueno, tú haces una cosa así, tú lo que estás pidiendo es que te invadan y te maten. No hay de otra. Y O podemos ser un poco más civilizados, que por eso se inventaron, bueno, los misiles. Les lanzas un misil nuclear y terminas con todo ese sitio. bueno, no sé Sería si tan malo. nuclear, no sé si nuclear, porque coño, después no lo puedes habitar, pero ¿Quién lo quiere evitar? coño, ¿Tú quieres vivir en Gaza? No, ¿verdad? bueno, si es, ¿cómo es? Magasa. Gaza sí suena fino. Pero sí, o sea, eso, y claro, cuando pasó lo de Siria también, pues, o sea, por el hecho de que se revelaron todas las atrocidades del régimen, eran unas cosas horribles, o sea, unos videos, pero yo creo que el más fuerte sí, porque a mí no me gusta, ver esas cosas, incluso las mismas de Ucrania. Maricón. El mismo documental este fue muy fuerte, Ah, el yo de en 20 estos días días vi Mariupol. uno de Ucrania que fue fino. Que hay un tipo como que está corriendo así. ¡Ah! Porque siempre pasa así, que te está persiguiendo un dron y no puedes hacer nada. Tienes que estar corriendo y estás que si tú solo. Y el dron no sé, o sea, que no sé qué es lo que le manda. No sé si es un misil, bomba y tal. Pero como que le lanzó algo, un proyectil, que le explotó en toda la espalda. Y el tipo salió volando así, ¡push! Así, pero salió disparado y como, está muerto, ¿no? Pero fue muy loco porque eso, como que tú lo ves así, eso es una cosa como de la guerra, pero que sigue Terminator 3, pues, y que la rebelión de las máquinas. Porque, bueno, un tipo que está solo ni siquiera puede ver lo que lo está persiguiendo porque el dron está como que súper arriba. Y tú lo que ves es que como que le mandó algo y lo explotó y no era que lo estaba persiguiendo a él y a sus compañeros, él estaba solo. Y que mierda, que te mate una máquina de eso, pues que no está ni pilotada ni nada, pues está como remota. Y tú estás corriendo así como, ¡no! Bueno, es que esa es la otra dimensión de esto que plantea como el origen, ¿no? La película. Esto de que dice, mira, ajá, pero está bien mostrar Inception. esto. No, está bien que mostremos a uno de los rehenes siendo asesinado. ¿Qué pasaría si en ese caso ocurre? Entonces uno dice, no, la gente tiene derecho a saber y a verlo. Y él dice, o sea, a ti te gustaría que fuera tu hijo y que vieras frente a millones de personas lo que pasara. Entonces eso nos abre ese dilema ético que yo estoy más del lado del tipo que dice que es mejor no mostrarlo. Porque yo digo, bueno, no hay necesidad en mostrarlo. Si ya sabes las circunstancias, si lo puedes registrar está bien, porque eso es una prueba. Pero mostrarlo así, pues, o sea, sobre todo como estamos hablando ahora, en el sentido de que ya se vuelve algo tan banal que la gente en el desayuno está viendo eso. Una pelea de cuchillos de una gente de Ucrania. Ah, me acabas de recordar eso, esa fue buena. Esas cosas Pero a mí me parecen terribles. esa no la vi completa porque no es muy interesante, pues así como, porque el tipo tiene la cámara como en el chaleco, no sé dónde está, y no estás viendo la acción, estás es más escuchando. Yo lo que hice fue adelantarlo al momento en que decían que era épico así, porque lo que pasaba en ese famoso, pues, de la pelea de cuchillos de Ucrania, es que al final el tipo como que le dice como que, tú fuiste, no sé, como que si el mejor guerrero. Y el tipo le dice que sí, 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 bueno. Entonces le dice una cosa así que quiero morir yo solo aquí, déjame solo. Pero así, es una cosa así como que es un final cordial. Y que bueno, gracias por la pelea, yo perdí, tú ganaste porque eres mejor que yo, pero bueno, déjame morir en mi tierra aquí, Ucrania. Que eso, creo que el que perdió fue eso, el ucraniano, bueno. Bueno, a mí esas Manchaste cosas, el honor de tu país, bro, estás en cámara. Si estás en cámara tienes que ganar. esas cosas no son nuevas, o sea, eso incluso desde el inicio del internet, o sea, de los primeros días ya había gente sádica subiendo cosas horribles. Pero no sé, a mí me parece que es hasta algo que va en contra de la dignidad de las personas y en contra de todo, pues, o sea, imagínate, a ti no te gustaría ver a tu hijo en una circunstancia así, cosas Bueno, no lo horribles. veas, no lo veas. No, pero, Lo veo yo. o sea, el hecho de que eso existe y sea consumido así en masa, bueno, ha sido una consecuencia terrible
y claro, es algo que incluso en la misma guerra de Vietnam, que salían todas estas grabaciones y todas estas cosas. Y bueno, uno se pregunta si antes, cuando estas cosas eran como más comunes, ¿sabes? La muerte estaba más naturalizada, que se hacía que sea el velorio en casa. O morían más personas, pues era como más común. Se tenía otra relación con la muerte, pero no sé, a mí el hecho de que eso se haya masificado así con el internet y como lo vemos en la película, pues, o sea, esto es como ese origen de la primera vez en que se documentaba algo así en vivo. Y el hecho de que ahora tú puedas ver esas cosas en vivo y a una escala tan enorme, bueno, es terrorífico. O sea, a mí esas cosas no me gustan en lo absoluto. Y yo estoy más de ese lado, o sea, del lado del tipo que dice como, no, mira, no hay necesidad, o sea, no lo tienes que, tú lo puedes grabar, como digo, pues porque es una prueba, es un documento importante, pero transmitirlo en vivo para que lo vean millones de personas, eso raya hasta en ese entretenimiento de la tragedia humana, o sea, el entretenimiento mórbido. Se nota que tú nunca has entrado en Red Room porque eres un cobarde. Dross. Pero yo creo que, bueno, sí, esta película está chévere. Entre las dos películas, bueno, yo creo que más mi estilo es la primera. Un dolor real es una así como eso, de las películas que yo estoy más acostumbrado a ver. Las que son más mi estilo. O sea, simplemente. A mí me gustó más la segunda. Y la otra Pero está fina, pero bueno. Por las cosas analógicas. Como yo ya tenía spoilers, porque soy una persona culta, no como tú. Entonces no tuvo un efecto así tan grande como que, oh, qué sorpresivo. Bueno, como las chicas que estaban detrás de nosotros en el cine. Que cuando pasaba algo medio violento y que, ¡ay, no! ¡Ay, vale, no, qué feo! Y que, este es el mundo real, niña, despierta. ¿Ah? Y no eran unas niñitas, eran unas muchachas, pues no sé cuántos años tenían. Pero me que, iba a bueno, revisar los comentarios y coño, lo mataron. No. tampoco eran así tan malandras, Pablo. No las pases así por el lodo. Sí, si eran así. Que ese es el peor insulto que te pueden dar, que eres pobre. Ya. Que eres pobre y marginal. Ese es el peor insulto que te pueden dar. No hay nada peor en este mundo que ser así. Tú puedes terminar en esa posición, Juanqui. Tú puedes estar en cualquier momento y no sería bueno que alguien te discriminara. Solo Si por... yo terminara en esa posición, no sería una marica y no me digan pobre. Eres pobre, acéptalo. No es que no te digan pobre, es que no te traten de la mierda. Bueno, de bolas que te van a tratar de la mierda, porque si eres pobre es lo que te toca. Por eso es que nadie quiere serlo. Terrible. Terriblemente. O sea, no es que no, yo no voy a tratar mal a los pobres, pero bueno. Terrible cuando yo lo juicio. sea, No debes tratar mal a nadie porque eso son es seres humanos. natural. Si tú eres una persona que está pidiendo plata por la calle, todos te van a tratar mal. Nadie te quiere dar dinero. Le das asco a las personas, estás todo sucio, hueles mal. O sea, bueno, pero... no hay... Y que no, Respeto. pero ¿por qué me tratas mal? Bueno, porque eres una persona indeseable. No. Tratas de entrar a, no sé, un McDonald's y no te dejan, etcétera. O sea, no son cosas así como, uy, qué sorpresa. Pero sí, o sea, yo pienso que estas películas están chéveres. Falta O sea, humanidad, Juanqui. no son así la gran cosa. Por eso es que eso, el 2024 tiene cosas buenas, pero nada así que no, esta película, bueno, mejor actuación en los Oscars, o para mejor película, mejor edición, mejor guión. Nada de eso, pues. O sea, son películas que están finas y ya. Tampoco sacar las cosas de proporción, que es lo que hacen todos los críticos el día de hoy. Sacan todo de proporción porque ninguna película puede ser como que, sino que, claro, para que las personas le den clic a cualquier mierda que hiciste, tiene que ser que no, esta es la peor película o la mejor película. Esta es la mejor película de la historia. Sino que esta, bueno, esta no es ni la mejor ni la peor. Esta es una que está como, bueno, están buenas. Pero no es que, oh, Dios mío, la quiero volver a ver. No, no quiero volverla a ver. Sí, hay películas de esa escala, pero son como 3. Y no veo tanto escándalo. Por ejemplo, Nosferatu, coño. O sea, Nosferatu sí es de esa escala. Se la ignoraron, ¿no? Y esa sí debería ganar mejor película. O La Sustancia. La misma Dune 2. Aunque yo no sé si le daría Nosferatu mejor. no está ni nominada. No, yo no le daría mejor película a Dune 2 porque, bueno, diría, ya va, déjame ver Dune 3 para ya ahí decir, esta es la mejor trilogía. Pero, coño, no sé, tengo fe, obviamente, pero esa la Parece. negrearon terriblemente. O sea, bueno, creo que ese epíteto Dicen ya que no... están entre dos películas. Anora y Cónclave. Eso, Son las dos películas Es que que eso están no- ahí, pues. Y eso que no tiene sentido. Mejor película yo del vi año. que se filtraron así como unas votaciones que no son totales, ¿no? Son como parciales. Y están y que sí, esas son las que están cabeza a cabeza, pues, de las que pueden ganar. Y solía ser Emilia Pérez, pues, era la que tenía como, era la ¿Qué? favorita en la categoría, pero pasó toda la estupidez de Twitter con la protagonista y tal.
Y ahora está entre esas dos, pues, o sea, y Cónclave está de primera entre las dos. No me Por jodas. poquito, pero está ganando. Entre esa y Anora. Y bueno, ahí muestran que el 2024 no tenía mucho que mostrar. Prefiero Nora, pero yo creo que deberían dárselo a La Sustancia por originalidad, aunque no sé si esa califica como americana. Está como mejor película, ¿no? Bueno, y en tal caso, si no, a Nosferatu. Pero en una realidad cosa eso, así, pues, aquí le aunque importan los Oscars. nunca gana una película de terror. A Siempre es un ustedes que drama. están escuchando esto, lo que les debería importar es nuestra opinión. No la opinión de los Oscars, que yo vi que varios y que de los jueces y tal confesaron que no vieron Dune 2. Sí. No, es que no la vi porque porque no quise, pues, y que era como que muy larga y no. Yo no entendí mucho esa noticia, o sea, Y maldito. todos los años hay noticias así, que no sé, el 80% no vio todas las películas que habían nominado para los Oscars. Y que, mamagüevo, a ti o sea, literalmente, a los que son esos miembros de la academia les mandan todas las películas. No te dicen ni que vaya al cine a verlas. Te las mandan todas a tu casa y tú las ves todas cuando quieras y ya. Y coño, bro, eso es que si el privilegio más arrecho, hermano, si me lo dieran a mí, las veo todas, así sea la más mierda. Y tú no la ves, y, o sea, porque si tú eres el que vas a votar, lo mínimo que puedes hacer es verlas todas, y tampoco es que, bueno, que las vas a ver, bueno, con toda la intensidad del mundo, o sea, las vas pasando, incluso, no, sí, el corto documental de tal, bueno, esas quizás no las ves así con tanta atención, pero las películas, Maldito. por lo menos, coño, tienes que prestarle atención, y no es que son ni que no, unas películas de porquería, y bueno, Dune 2 está fino. Dune 2, yo creo que la más original fue La Sustancia de todo el año. Y bueno, la mejor dirigida yo diría Nosferatu. O sea, sí, porque tú dices como coño. O sea, tú ves la película y tú dices, esto es una película de una escala grande. O sea, una vaina que merece la pena. Pero sí, bueno, estas dos películas, como digo, yo creo que preferí September 5. Pero más por eso, pues, o sea, porque yo no conocía la historia y a mí me apasiona mucho ese tema de lo analógico así, de esas cosas del periodismo. A mí eso me llama mucho la atención. Lo que te debería apasionar es la historia, no lo analógico. Jesse Eisenberg ahí con su mariquera. Oigan esto. Jesse Eisenberg ahí, que, ay no, que no sé, por qué tal. Bueno, no es que no me gustó, porque sí la disfruté, pero no sé. O sea, ahí yo estoy más como Emma Stone en Birdman. O sea, como es una película así para que la gente que, sí, o sea, fueron a comer pastel y le discutieron así mientras estaban como, coño, qué Una locura. película para personas sofisticadas. Y A Real Pain, y que bueno, eso no sé si, bueno, A Real Joke. Es una película para personas sofisticadas y tú eres medio bestia, o sea, medio salvaje. Estás grabando este episodio semidesnudo, no sé por qué. Así que bueno, no eres como que el público para esa película. Tú eres más para ver Rápido y Furioso, y le faltó. Mad Max Fury Road, o sea, ese es tu tipo de película. No ha consumado el drama. Quizá la tercera, que dirija Jesse Eisenberg, sí, ajá, habrá consumado más. No, en su realidad forma Jesse dramática, Eisenberg, bueno, pero- no es el gran artista, pero hizo algo bueno. Y por eso, bueno, le damos unas felicitaciones a ese tipo tan judío, ¿no? Eisenberg, error. Ese tipo no joda. Estaba en el principio de la lista del campo de concentración y se salvó. Bien por él. Así que bueno, espero que hayan disfrutado el especial judío de los padres del cine. Ese es el título que va a tener exactamente. ¿Suena bien? Y nos vemos en el próximo capítulo en donde vamos a estar conversando sobre teorías de conspiración, que bueno, como sabrán, todas tienen que ver con los judíos. Así que hay continuidad.